Nuestro protagonista es un estudiante normal de secundaria de la escuela culinaria que tranquilamente quería convertirse en chef y una noche estaba cruzando la avenida pensando en manejar ingredientes a pesar de que estaba anocheciendo. Tenía el sueño de convertirse en un famoso chef y abrir un pequeño restaurante cuando se graduara, pero sin embargo, Camión-san apareció, frustrando ese sueño de un día para otro. En ese momento, ese sueño se hizo añicos junto con el cuerpo de nuestro protagonista, pero cuando nuestro protagonista abrió los ojos, había despertado en otro lugar, había descubierto un paisaje en un mundo completamente desconocido. Y este mundo, o más bien lo que le sucedió, es lo que se conoce comúnmente como ser enviado a un mundo de fantasía. Abriendo los ojos, lo primero que había visto era un dragón enorme lanzando fuego y debajo grandes guerreros y hechiceros combatiéndolo con todas sus fuerzas. Este mundo estaba muy lejos de ser algo pacífico. De repente, nuestro protagonista finalmente está entrando en sí y alguien le toma del hombro. ¡Ey!, le dice, ¡contrólate! Si te equivocaste durante la evacuación, morirás en el camino. Nuestro protagonista, sin saber muy bien qué hacer, sigue a los demás que estaban evacuando dicha zona. ¿Este lugar?, pregunta el protagonista. ¿Dónde estamos? El hombre al que estaba siguiendo le responde, ¿eres de afuera? Tu atuendo es un poco extraño. Esta es la ciudad de Drake, situada a las afueras del Imperio Luverne. Los dragones rojos. No esperaba que esto ocurriera incluso en una zona remota como esta. Nuestro protagonista extrañado le pregunta, ¿Luverne? Y a continuación nos explican, ese mundo al que nuestro protagonista fue invocado está lleno de monstruos, magia y un imperio parece estar en guerra con los dragones. ¿Qué clase de situación ridícula es esta? Todo era increíblemente confuso. Pero se dice que los humanos son animales que pueden adaptarse. Nuestro protagonista pasó a intentar adaptarse a la situación lo más rápidamente posible. Para sí mismo pensaba, hay que pensar en positivo. Casi muero atropellado por un camión, pero por suerte tuve una segunda oportunidad. No es posible que este mundo sea tan malo, ¿no? Yo no tengo que hacer la prueba de acceso a la universidad y ni siquiera tengo que ir a la milicia después de graduarme. Pero es entonces que piensa, militar, eso es. Si estoy aquí, entonces no necesito ir al ejército, ¿verdad? Nuestro protagonista estaba buscando sus propias razones. Sin embargo, justo en ese momento, un caballero se asoma, gritando a todos los que les pudieran escuchar. ¡Todo el mundo! ¡Preste atención! Ha llegado un edicto de su majestad, el emperador. Pueblo del imperio de Luverne, el destino del país está en juego. Los mercenarios han huido y los caballeros están cayendo. Ya no hay lugar donde huir de esos dragones. Ahora debes defender este país tú mismo. Todo el mundo comenzaba a levantar el puño gritando que así era. Todos parecían envalentonados y nuestro protagonista de inmediato notó la atmósfera que se estaba formando. ¡Nuestro emperador lo ordena!, continúa gritando el militar y finalmente lo suelta. ¡A luchar en nombre de los caballeros! ¡Por Luverne! Todos continúan gritando el nombre de su ciudad. ¡Por Luverne! Y así fue como el día que nuestro protagonista fue invocado. A donde se fue invocado estaba enfrentando una gran crisis luchando contra los dragones. Y porque el poder militar proporcionado por los mercenarios no era suficiente, se implantó el sistema de aislamiento. Cambiamos de escena y hay un escriba recibiendo a nuestro protagonista. ¿Tienes algún pariente que sea caballero de alto rango u oficial de alto grado? El protagonista ni siquiera entendía bien la pregunta. Al parecer, todos los hombres, independientemente del estado, los que tengan entre 17 y 45 años, eran reclutados en los caballeros templarios. Supongo que no hay, responde el escriba al ver la cara de perdición de nuestro protagonista. Bueno, siguiente. Y es así como él acabó también en la lista. Avanzamos en la escena. Un militar está gritando a todos los cadetes que todos griten durante 5 segundos. Y nuestro protagonista, en medio de llantos, continuaba gritando y por dentro pensaba, deberías haber dejado que me atropellara el camión. Y así fue como comenzó el servicio de nuestro protagonista como caballero. Un oficial se acercaba a él y decía, cadete 32, tu potencial mágico es bastante alto. Cuando dejes el centro de entrenamiento serás asignado al cuerpo mágico. Entendido, decía el protagonista. Y luego se dirigía a recibir su ración de comida diaria, aunque al parecer no tenía tan buen aspecto. Un archimago, piensa el protagonista. ¿No es eso mejor que sostener una espada y chocar uno contra la otro? Sin embargo, inmediatamente prueba la comida. Lo único que piensa es que comer esas patatas cocidas con cartón era algo bastante feo. Sin embargo, la gente que estaba a su alrededor parece que pensaba que la comida allí era bastante buena. El protagonista se sorprende al ver que todos consideraban que la comida era buena. ¿La gente allí acaso no tenía papilas gustativas? Y ve cómo todos se meten todo directamente a la boca. ¿Acaso, piensa el protagonista, si abro un restaurante aquí, no sería un gran éxito? Y mientras nuestro protagonista continuaba con su entrenamiento, lo único que pasaba por su mente era que eso era. Todavía puede lograr su sueño no cumplido en ese lugar.
Al fin y al cabo, un dragón no es más que una bestia. Será dado de baja en aproximadamente 2 años. El protagonista piensa que solo tiene que aguantar 2 años nada más, y mientras tanto continuaba con el arduo entrenamiento. Pero luego, avanzamos en el tiempo y nos cuenta que si hubiera sabido que su periodo de servicio no sería de 2 o 3 años, ¿quién hubiera sabido que su periodo de servicio terminaría siendo 15 años? ¿Acaso lo podría haber aguantado? Y así es como llegamos al presente. Esta es la ciudad Drake. Una dama está caminando y de repente nota una pequeña casa a su lado. Se pregunta si acaso había una tienda en un lugar como ese. Y luego, en el siguiente instante, se asusta al ver un hombre que está prácticamente llorando y tosiendo. Está llorando como si estuviera pasándolo muy mal, piensa la mujer, mientras que nuestro protagonista, que se encuentra a su lado, llora porque el servicio militar fue por 15 años. ¿Estás bien?, le pregunta la doncella. Y nuestro protagonista, mientras se seca las lágrimas, le dice que sí, está bien, feliz de haber conseguido abrir por fin su restaurante. Ella se sorprende al ver dicha casona y le pregunta si era él el dueño del restaurante. Inmediatamente se presenta, diciendo que se llama Rain, y nuestro protagonista le devuelve el saludo, llamándose él mismo él. Supongo que no ha pasado mucho tiempo desde que te mudaste aquí, le dice ella. Creo que es la primera vez que te veo. El protagonista le da la razón, le pregunta si está solo, pero él dice que no, ahora no está solo. Está allí con un amigo que había hecho en el ejército. Sin embargo, duerme mucho, así que despertaría por la noche probablemente. La mujer, sin embargo, parece bastante emocionada, recordando que le había dicho que iba a abrir un restaurante. Le pregunta si no necesita un lugar para conseguir carne. El protagonista asiente. Estaba a punto de averiguar si había carnicería en ese lugar. La mujer de inmediato le responde que su esposo dirige una carnicería, y es en ese momento que el protagonista se dirige para allá. Sin embargo, ella le dice que tiene una personalidad un poco entusiasta. A veces se preocupa. Si piensa que está siendo demasiado duro, simplemente habría que pedirle o decirle que ella lo había enviado allí. El protagonista sonríe y asiente, pensando que la mujer es una persona amable, y también preguntándose qué tan entusiasta podría ser su marido. Él ya había experimentado todo tipo de gente en esos 15 años en el ejército, y es así que cambiamos de escena. Nos encontramos en la carnicería, y allí un hombre bastante malhumorado, con una enorme cicatriz en el ojo. ¿Qué es?, pregunta el hombre. Nuestro protagonista, a pesar de haber estado 15 años en el ejército, inmediatamente parece estar perdiendo el control de sus nervios. Bueno, yo soy el dueño del restaurante. Aquí, ¿qué carnicero que quería? No lo vendo, dice de inmediato el hombre. ¿Tienes los oídos tapados?, pregunta el hombre. No lo vendo. Carne. ¿Eres el dueño de un restaurante? He visto muchos con agallas como tú. Todos ustedes consiguen la carne a un precio barato y la vuelven a vender por el doble justo antes de que se eche a perder. Todos ustedes me engañaron durante 3 años e hicieron su negocio de esa manera. No sé de dónde provienen ustedes. Estoy seguro de que tú también eres igual. No tengo ninguna carne para venderte. ¿Qué tonterías dices?, continúa gritando el tipo. Sin embargo, ¡pum!, de repente se escucha un golpe en su cabeza. Vine aquí porque estaba ansiosa, le dice su mujer. ¿Cómo era de esperar? El hombre, de inmediato, limpiándose alguna lágrima, saluda a su esposa. Lo siento, dice la esposa. Él, una vez que se enfada, dura mucho tiempo. Pediste carne de Belén, ¿verdad? Sí, responde el prota. ¿Puedo creer que estés haciendo esto?, le dice su esposo. ¿No sabes lo difícil que fue para mí? ¿Por qué te desquitas con él?, le dice ella. Y mientras ellos conversan, o más bien discuten, nuestro protagonista simplemente piensa que quiere irse a su casa. Cállate, date prisa, le dice la esposa, y consigue la carne. Luego se dirige al protagonista, pidiendo disculpas otra vez. Era un restaurante que cuidaba mucho porque el dueño era su colega, cuando era mercenario, pero se sorprendió mucho cuando fue traicionado de esa manera. Está bien, dice el protagonista. Y más que eso, solía ser un mercenario. ¿Un soldado? Es cierto. Ahora que lo pienso, tú tampoco pareces tan viejo. ¿Fuiste reclutado?, le preguntan. El protagonista, recordando y lagrimiendo, dice que tuvo muchos problemas. Pasó por muchas cosas malas los últimos 15 años. Y en ese momento llega el esposo, mostrando una bolsa. ¡Y hay carne!, le dice. Vamos, ¿por qué no muestras tus grandes habilidades?, incita el viejo. ¿Esta carne?, pregunta el protagonista. Pero el tío continúa diciendo. ¿Crees que te daré la preciosa carne de Beleren? La carne de Beleren es deliciosa. Se coma como se coma. Pero a partir de ahora, solo suministraré carne a los restaurantes que apruebe. Nuestro protagonista, al ver la carne, piensa que no esperaba recibir esa carne en vez de Beleren. El tío continúa diciendo, intenta hacer un plato adecuado con esa carne. Sin embargo, ya viene el sartenazo de la esposa. Si no me satisfaces con esa carne, a partir de ahora incluso no podrás ver ni grasa ni carne de aquí. Mi paladar es exigente.
así que prepárate. Sería bueno que te prepares bien. Y mientras continúa hablando nuestro protagonista, parece que está meditando lo que va a hacer. Vamos a ver dónde y cuánta comida deliciosa puedes preparar, continúa diciendo el hombre. Sin embargo, al parecer, ya ha sido golpeado suficiente por su mujer. ¿No fue demasiado duro lo que hiciste?, pregunta nuestro protagonista a la esposa del tío. Está bien, es una persona fuerte, dice ella. Puedes ignorar lo que acaba de decir. No sabía que llegaría a ser tan terco. No, dice el protagonista, permita que le invite a cenar. Esto hace que la esposa se sorprenda. Nuestro protagonista continúa diciéndole, por favor, venga al restaurante con su esposo por la noche. Tendré un plato preparado para ustedes. ¿Eso es carne?, pregunta ella. Ahora mismo te daré la carne de res de calidad. Sí, dice el protagonista, esto es suficiente para hacer platos deliciosos. Sin embargo, piensa el protagonista, eso es una barriga de cerveza. Es lo último que dice la mujer antes de que el protagonista se retire. En este mundo, el ganado y los animales son llamados con nombres completamente diferentes a los que conocía. Por ejemplo, la vaca se llama Uca y el pollo se llama Palenquio. El lobo se llama Berlein. Los cerdos, por otro lado, se llaman Woba. Nuestro protagonista, llegando a su restaurante, abre la bolsa diciendo, deberíamos empezar a prepararnos, ya que vendrán pronto. Vamos a cocinar la panceta de cerdo. Puedo entender el orgullo del señor Knoll. Esto es carne de la más alta calidad. A diferencia del pollo, el palenco es muy caro aquí. La carne más barata del cerdo, conocida también como woba. Entre ellos, la parte de vientre es especialmente más barata. No entiendo por qué esta área no es popular entre la gente. Pero bueno, me alegra un poco. Toda la calidad de esta panceta de cerdo, forma natural de disfrutarla es un asado de panceta de cerdo muy fresco. A continuación, nuestro protagonista invoca una bola de fuego y lo lanza en dirección a su horno. Cambiamos de escena y escuchamos una discusión. ¡Nol! ¿Por qué has dicho eso?, se escucha. La mujer está recriminándola. ¿Qué estoy haciendo?, pregunta el hombre. Sin embargo, ella le dice, es increíble que solo suministren carne a los restaurantes aprobados. ¿Cuándo surgió esa arrogante actitud tuya? Honestamente, parece buena persona, pero no puedes tratar bien a alguien que acaba de mudarse. Sin embargo, el hombre le dice, hoy nos conocimos por primera vez. ¿Cómo lo sabes? Ella, aún molesta, le inquiere. ¿No sería más preciso ver a las personas con ojos claros y luego de ser engañados con ambos ojos abiertos? No eres sincero. Solo es una excusa para verificar sus habilidades culinarias. Quieres ver, es su sentido de la responsabilidad, ¿verdad? El hombre ahora no le contesta, simplemente se queda callado y pensativo. Luego de un momento de silencio, finalmente dice, mi paladar es realmente exigente. ¿Qué haces si alguien cocina mal? Y pides medio kilo, solo te daré medio kilo. Ah, lo que tú digas, responde la mujer. Y así continúan en dirección hacia nuestro protagonista. Cambiamos de escena. De repente nos encontramos con un enorme ogro y un hombre siendo apaleado por su garrote. En medio de la batalla, un montón de caballeros están peleando contra los orcos. ¡Hay demasiados monstruos!, grita un soldado. ¡Retirada! ¡Retirada todos! Un tipo que había sido atrapado entre los escombros está llorando y pidiendo ayuda. Su pierna había sido atrapada. Pedía que no la abandonen. Sin embargo, un enorme orco ya estaba a punto de acabar con él. Y de repente, alguien aparece gritando, cuchillas térmicas. En el siguiente instante, un gran ataque es enviado directamente en dirección al orco que estaba a punto de acabar con el tipo. El orco recibió los 2 cortes y parece haber perdido la vida. Simplemente cae en trozos. Esta imagen atroz es vista por el tipo que estaba a punto de perderle la vida a manos de los orcos. Y cuando todos voltean, allí estaba un mago. Señor Ellison, saluda uno de los caballeros en dirección a nuestro protagonista. Es Ellison, decía otro también, carcajeándose de la alegría. Todos comenzaban a decir, ¡viva! El gran mago ha llegado. El señor Ellison ha llegado. Y ahora regresamos al presente. Nuestro protagonista está lanzando el mismo hechizo que antes. Cuchillas térmicas, pero mucho más pequeño. Aquí nos explica que cada magia es única en su forma de ser utilizada. Si haces cortes en la carne de esta manera, la marinada se absorberá mucho mejor. Y además, al cocinar, la humedad de la superficie de la carne se evapora rápidamente, lo que permite disfrutar de una textura aún más crujiente. Bien, dice el protagonista luego de cocinarla o de cortarla. Con esto, la preparación de la carne está lista, y es entonces que se escucha que alguien entra por la puerta. ¡Hola!, saluda a la esposa del carnicero. El protagonista, al verlos, se sorprende un poco. ¡Oh, han llegado! Siéntese en el lugar que les resulte más cómodo. Voy a preparar la comida enseguida. Y mientras ella, junto con su esposo, se sientan, le comenta, la tienda se ve muy ordenada y agradable. Hey, ¿no es solo una apariencia superficial?
responde el carnicero. Deberíamos esperar tranquilamente a la comida en lugar de impacientarnos, dice la esposa amenazadoramente, con una sartén de mango que nadie sabe de dónde la pudo haber sacado. Luego nuestro protagonista continúa con su cocina, indicándonos que cuando la parrilla esté caliente, se unta ligeramente con aceite. El vientre de cerdo tiene mucha grasa, así que solo presionar lo suficiente para que no se pegue a la sartén. Cuando se coloca la carne, comienza desde la parte de la piel. Cuando el interior comienza a cocinarse, la piel se seca, lo que dificulta cocinar de manera uniforme. Habría sido bueno tener más tiempo para evaporar la humedad. Comida deliciosa incluso estimula el apetito con su sonido. El sonido de un cerdo asándose así. Freír la corteza ajusta la intensidad del fuego y darle el color también por ambos lados. Y después de sazonar con sal adicional, cocinar la carne de manera uniforme para que el calor llegue hasta el interior. Cortar en un tamaño adecuado para comer y a continuación se prepara una ensalada para acompañar. Nuestro protagonista comienza con la cebolla y mientras la corta piensa que parece que la gente aquí no está acostumbrada a comer sándwich envuelto, supone. Utilizar una variedad de verduras y aderezo ácido para reducir la pesadez de la carne estaría bien. Y además, parece que el señor Knoll es muy exigente, así que deberían evitar las aventuras. Vemos que la ensalada finalmente ha terminado de ser preparada. Si lo presentas de esta manera atractiva al final, será ideal para comer, dice el protagonista, poniendo la carne encima. Y así, ensalada y cerdo a la parrilla completos. La comida está lista, dice el protagonista llevando la carne. La mujer se sorprende. Dios mío, es muy hermosa. Y el carnicero también al verlo dice que parece convincente a primera vista. Entonces, ¿a dónde?, pregunta. De inmediato, la mujer se mete un trozo de carne a la boca. Queda maravillada por el sabor intenso que comienza a probar. Dios mío, le dice el protagonista, está delicioso. ¿Es esto realmente carne de hueva? Claro, sonríe el protagonista. La parte exterior es crujiente, pero el interior está lleno de jugosidad. Es tan bueno que la ensalada con un aroma fresco elimina el exceso de grasa. No puedo imaginar esta combinación, dice la esposa. Me alegra que esté satisfecha, dice nuestro protagonista feliz. Ella dice que está más que satisfecha. Definitivamente tendría que entregar carne para poder probar su comida. Luego el protagonista se dirige al carnicero y le pregunta: ¿cómo disfrutaste de tu comida, señor Knoll? Pero al parecer, el plato que le habían servido estaba completamente vacío y él continuaba salivando. ¿El plato está vacío?, se pregunta el protagonista. No puede ser, se acabó la carne, dice entonces el hombre, cada vez con voz más alta y con saliva aún saliendo de su boca. ¿Estás satisfecho?, pregunta nuestro protagonista, pero el hombre grita: no estoy satisfecho, dame más, no puedo aguantar, quiero carne. Sin embargo, es interrumpido por un sartenazo de la mujer. Si quieres comer más, dilo sinceramente, le dice, sosteniendo la sartén, a punto de darle otro golpe. Disculpe, dice el hombre entonces, secándose una lágrima de los ojos. Honestamente lo admito, fue el mejor plato de hueva que he probado hasta ahora. El contrato está cerrado. Dime cualquier tipo de carne que desees. Yo te entregaré la mejor carne del Imperio Lovern. Gracias, sonríe el protagonista. Al final sabía que sería así, dice también la esposa. Y luego se dan un gran apretón de manos, demostrando el apoyo futuro que se darían. Ahora que había encontrado nuestro protagonista una buena carnicería, ¿sería eso suficiente para considerar que el primer día de apertura había sido exitoso? Sin embargo, por ahora era momento de servir aún más carne, pues el carnicero tenía ganas de consumir más. Y por otro lado, el compañero de nuestro protagonista continuaba en el segundo piso, durmiendo, esperando a la noche, hasta que finalmente comienza a despertar. «Huele delicioso», susurra mientras mira hacia la puerta, buscando el origen del aroma. Y ahora cambiamos de escena. Estamos a primera hora de la tarde en el suburbio de la ciudad de Drake. Aquí, él, nuestro protagonista, se ha ido adaptando sin problemas desde la apertura del restaurante hace una semana. Vemos unos cuantos comensales pidiendo un par de raciones más de barriga de hueva, y nuestro protagonista, bastante tranquilo, les sirve su par de raciones. La comida se ve sabrosa, y luego, unos instantes más tarde, los platos se habían vaciado. Nuestro protagonista despide a los comensales, que parecen estar de buen humor, diciendo que comieron bien, y la carne estaba realmente buena. Nuestro prota, una vez solo, se pregunta si debería empezar a terminar lentamente ahora. Todo estaba tan tranquilo, pero es entonces cuando nota que los condimentos y especias están a punto de terminarse. Todo el mundo debería saber lo importantes que son para cocinar, piensa el protagonista. Se nos acabó la pimienta, no queda mucho de las otras especies también. Sin embargo,
en este mundo son raros y costosos, así que no se pueden usar libremente. Además, la calidad y variedad de los productos no tienen nada que ver, ni nada que envidiar a los productos del mundo moderno. Era momento de reabastecerse, y es entonces que nuestro protagonista pone una moneda en medio de un círculo mágico pintado sobre una mesa. A continuación, comienza a recitar algunas palabras en una lengua extraña, y el círculo mágico comienza a iluminarse. Nos explica que la forma de resolver este problema de una vez es la magia de invocación de ese mundo, que invoca objetos del mundo moderno. A decir verdad, casualmente, nuestro protagonista hizo este hechizo cuando estaba buscando una manera de volver a su mundo original. Ya lo había dicho antes, la magia depende de cómo se use. Hay un límite en el tamaño y peso del objeto, pero eso sigue siendo de gran ayuda. No es un hechizo perfecto, ya que no logra el objetivo principal, que era volver a su mundo original. Estaría bien si pudiera usar esta caja de condimentos rojos, quizás. Nuestro protagonista nos cuenta que se siente mal por llevarse solo los productos, así que al menos envía la moneda de oro. Y además, los comestibles, a menos que sean productos procesados como carne fresca, huevos o verduras, llegan todos estropeados. Los productos procesados también tienen fecha de caducidad, pero no parece ser un problema. No sabe la razón exacta de eso. Y también, la otra característica es que eso es realmente agotador. Nuestro protagonista de repente está a punto de desfallecer, diciendo que está bastante cansado y todavía no se había acostumbrado a eso. Nos cuenta que incluso él, que tiene el título de archimago, solo puede realizar la invocación una vez al día. Ese era el momento perfecto para descansar mientras bebía una cerveza que había invocado la última vez. Sin embargo, de pronto, cuando abre la caja, ve que ya no hay nada dentro. ¿Qué? ¿Dónde se fue mi cerveza?, se pregunta el prota. E inmediatamente, la furia comienza a llegar hacia él. ¡Rurin!, nuestro protagonista grita. Y vemos que en la cama de arriba hay una mujer con una sonrisa en la cara, saliva saliendo de su boca y bastantes latas de cerveza vacías alrededor suyo. Avanzamos en el tiempo y vemos que a Rurin, la tipa que habían llamado, está sobándose un coscorrón en la cabeza. ¿Qué es esto? No he hecho nada malo, se queja. Sin embargo, nuestro protagonista le muestra la lata de cerveza vacía. Esto, le dice el prota, sacaste la cerveza de la nevera y te la bebiste toda sin preguntar. Al menos limpia después de beber. Eso es por no dejarme nada de deliciosa comida la última vez, se queja ella, pero de inmediato, recordando cuando había escuchado que olía bien, esa vez que le invitaron la comida al carnicero, y cuando había llegado, la comida ya se había terminado, y ella continúa diciendo, este cuerpo es el cuerpo de un dragón, y vemos que finalmente nos la presentan como el dragón negro, Rurin. Limpiar es algo que hacen los seres inferiores, yo no voy a limpiar, y cuando dice eso, nuestro protagonista está a punto de llenarse de ira, y vemos entonces como ahora, en vez de uno, tiene dos chichones por los coscorrones. Nuestro protagonista le ordena que pele todo lo que le había dado y que lo organice. Y ella, sin embargo, solo se queja diciendo que, a pesar de todo, ella es un dragón. Nuestro prota para sí mismo piensa, como ella dijo, realmente es un dragón. Aunque ahora está polimorfada en su forma humana, la encontré después de que se quedara huérfana al perder a su madre y su hogar durante la guerra contra los dragones. No podía dejarla así que decidí ayudarla y seguimos juntos desde entonces. Aunque ha vivido cientos de años, sigue siendo joven para un dragón. Tal vez por eso es tan inmadura. Nuestro protagonista entonces finalmente le dice, ya te haré un filete de hamburguesa para cenar si terminas de pelear, así que deja de lloriquear. Y esto parece animarla bastante, pero es entonces que se escucha un ruido que llama la atención del protagonista. Alguien había entrado, y ese alguien era el carnicero. Tráeme alcohol y algunos bocadillos, dice el carnicero. Así que era usted, señor Knoll, responde el protagonista. Por favor, espere un momento. Luego nuestro protagonista mira su nevera, pero al parecer se habían bebido toda la cerveza, así que debería darle esto quizás. Y a continuación saca una botella. Por suerte, piensa él, lo hice la última vez, quizás debería cambiar de botella. Y es así que nuestro protagonista sirve la botella, aunque una nueva botella, y dándole un poco de comida, diciéndole que la comida estaba hecha. ¿Qué es esto?, pregunta el hombre. No es cerveza, ¿es agua? No lo es, señor, dice el protagonista. ¿Por qué no lo pruebas, ya que tienes curiosidad? Esto se llama soju, y a continuación le sirve en una pequeña copa. Huele un poco raro, dice el carnicero, pero a continuación se lo bebe, y luego coge un gran trozo de carne, y sin esperar mucho se lo mete a la boca. Y mientras está saboreándolo, finalmente le dice, nada mal, esto no está nada mal. ¿Lo ves?, sonríe el prota. Te lo dije. Es amargo al principio, dice el carnicero, pero el sabor dulce del final armoniza bien la carne. La guarnición se convirtió en algo increíble solo con el soju. Tiene un encanto diferente al de la ensalada. Lo sabía, ya lo sabía, pero tu cocina es realmente extraordinaria. ¿Puedes traerme otra botella?, pregunta el carnicero.
y nuestro protagonista accede. Sin embargo, luego de llevarle la segunda botella, nota que el carnicero se ve algo distante o diferente hoy. Vemos que luego han sido otra y otra botella más. ¡Una botella más!, continúa diciendo el carnicero, pero nuestro protagonista le dice que ya había bebido demasiado. Esa bebida tenía un alto porcentaje de alcohol, pero el carnicero insiste en que quería otra botella. Tenía que emborracharse. Perdón, pregunta el protagonista, ¿qué se refiere? Dígame, ¿qué ha pasado? Y finalmente el carnicero comienza a soltar: Rain, pienso que Rain me está engañando. Al principio decía que necesitaba salir un rato, pero ya ha pasado varias veces. Cada mes a tiempo, ella se arregla bien unos vestidos en particular. Esto continuó durante varios meses, así que un día decidí seguirla en secreto. Y luego se iba a encontrar con un colega en sus días de mercenaria. Había sido mi mejor amigo. La razón por la que desapareció después de que abrí la carnicería debe ser esta. Debía estar demasiado avergonzado conmigo mientras salía con Rain. Hoy, ella salió de nuevo, aunque no es la hora usual del mes. Y también, pregunta el prota, pero el carnicero continúa diciendo: parece que ahora no le importo en absoluto. En primer lugar, le dice el protagonista, por favor cálmese, señor, no se emborrache. Emborracharse no resolverá el problema, ¿verdad? Pero el carnicero se queja diciendo que no podría enfrentar a la verdad sobrio. Y le dice que a pesar de todo, aún la quiere. Y aunque esa sea la situación, no puede vivir sin ella. Le pregunta qué se supone que debería hacer. Y entonces nuestro protagonista le pide al carnicero que le deje el caso a él. Hacía no mucho que conocía a Rain, pero no pensaba que ella sería del tipo de personas que hiciera algo como eso. Y mientras tanto, en la cocina, Pequeña Dragona continúa pelando la cebolla. Nuestro protagonista, poniéndose su traje de mago, le dice que deje de pelear y salga afuera. Había trabajo que hacer, o si no, podría seguir pelando. Pero ella rápidamente dice que se va con él. Cambiamos de escena y nos encontramos en medio de la ciudad. Hay un montón de gente disfrutando, caminando entre las calles y también comiendo deliciosa comida. Nuestro protagonista junto con la dragona se encuentran observando desde un techo, sorprendidos de la cantidad de gente que hay. Era diferente a cualquier otro lugar. Nuestro protagonista está buscando con la mirada, ya que el señor Knoll, el carnicero, le dijo que estaba por allí. Y finalmente la encuentra. La señorita Rain y un hombre estaba sentado frente a ella. ¿Será ese el colega mercenario del que habló el carnicero, el señor Knoll? De inmediato, nuestro protagonista le habla a la chica dragona, a Rurin. Le pregunta si ve al hombre y a la mujer que estaban allí, señalando a la esposa del carnicero. Les dice que por favor escuche la conversación. Ella pregunta si le dará un filete de hamburguesa si hace eso en lugar de preparar los ingredientes. Y el protagonista le ofrece 2 en vez de 1. Ella accede y comienza a utilizar su magia. Y comienza a repetir lo que está diciendo. Se escucha que dice: ¿no crees que es hora de decírselo a mi marido, señor Ment? Creo que mi marido desconfía cada vez de nuestra relación. También está triste porque no has visitado la carnicería. Pero el hombre le responde: ya conoces su personalidad. Si él se da cuenta de que le ayudé, será él quien me evite. Nuestro protagonista le pregunta a la chica dragona si realmente está segura de lo que acaba de escuchar, pero ella asiente. No parece una aventura, piensa el protagonista. Lo mire como lo mire. De acuerdo, dice el prota, no necesito saber más. Y a continuación baja, dejando a la dragona arriba preguntando a dónde va y ella qué debería hacer. El protagonista, luego de ordenarle que se vaya a casa, aparece justo donde se encontraba la mujer. No es justo que lo haya entendido mal. ¿Lo hiciste por nuestro matrimonio?, pregunta ella. Y el protagonista justo aparece, preguntando: disculpen, pero ¿puedo unirme a ustedes? Como usted dijo, el señor Knoll los está malinterpretando. La mujer, inmediatamente al ver a nuestro protagonista, se sorprende, al igual que el otro señor. Mientras tanto, en el restaurante de nuestro prota, el carnicero está completamente tumbado, susurrando el nombre de su esposa, pero completamente borracho. A continuación, alguien entra por la puerta. Inmediatamente el hombre voltea para ver quién era, y allí se encontraba Min y Rain, el amigo y la esposa del carnicero. Knoll, ha pasado tiempo, dice el hombre. Así es, dice el carnicero furioso. Verlos a los dos juntos parece bastante bonito. Cariño, dice entonces la esposa. Es un malentendido, no es así. ¿Qué quieres decir?, dice el carnicero. Con que no es así. Si hubiese sido cualquier otro chico, ¿por qué tenías que ser tú, mentiroso? Confiaba en ti. Y a continuación se lanza, dispuesto a golpear a su ex amigo. Actualmente, el tipo simplemente cierra los ojos, esperando el golpe, pero de repente una gran barrera aparece, evitando el golpe, simplemente resonando en el ambiente. El amigo del carnicero, al ver que había sido protegido, está sorprendido. ¿Qué es esto?, se pregunta entonces la doncella. ¿Esto es magia? Y nuestro protagonista desde atrás aparece, diciendo: señor Men, por favor, resuelva el malentendido. ¿Cómo se te ocurre dejar que te pegue? El problema no se resolverá así. Vemos que nuestro protagonista había llegado con unas cuantas verduras frescas y carne nueva. El señor Knoll se calmará si primero le dices que fue el señor Men quien le prestó el dinero cuando abrió la carnicería. Al escuchar esto, el carnicero de repente se queda de piedra. ¿Qué has dicho?, pregunta el carnicero volteando hacia nuestro protagonista,
que pasa de largo intentando ir a cocinar. Ustedes siéntense a hablar, yo iré a cocinar. Y así, una vez en la cocina, nuestro protagonista dice: el señor Noll se ha pasado todo el día bebiendo, así que prepararé un plato de sopa para calmar las entrañas. Y como siempre, desde la señorita Rain me dio la carne de Beleren. Un shabu shabu parecía perfecto y nuestro protagonista pone un gran ollón sobre una mesa. Comienza la preparación. Una vez se preparan varias salsas de soya como base para la carne y se prepara la sopa, filtrar las anchoas y el MSG y ponerlo todo en una olla. Finalmente el plato parece estar listo. Shabu shabu completado. El plato está hecho, dice el protagonista. Espero que hayan resuelto el malentendido. Pero el carnicero parece bastante desdichado. ¿Realmente Men nos prestó los fondos para la tienda?, pregunta él. Su esposa asiente, un poco complicada, diciendo que era justo como lo había dicho, cuando no le quedaba dinero después de ser estafado. El señor Men les había prestado la mayor parte de sus ahorros de toda la vida como fondos para su tienda, y ahora que su tienda tiene ingresos estables, se reunía con él todos los meses para pagarle. Eso era todo. Nuestro protagonista interviene diciendo: lo siento, pero las verduras no deben hervirse demasiado tiempo. Y a continuación, los insta a comer. ¿No es mejor hablar mientras se come?, pregunta. Al parecer la carne era bastante fina, y nuestro protagonista dice que era la carne de Beleren de la carnicería del señor Noll. Las había cortado finas, ya que era un plato en el que se cuece la carne en la sopa y se come directamente. La carne se veía bastante deliciosa. Era momento de probarlo. Sin embargo, el señor Noll, el carnicero, continúa diciendo: pero el dinero definitivamente vino del castillo de un señor. Estaba devolviendo el dinero después de que atraparon al estafador. ¿Así que estás diciendo que era mentira? Y su amigo sonriendo le dice: ¿habrías aceptado el dinero si te hubiera dicho la verdad? Me disculpo por no haberles dado el dinero y estar ahí para felicitarles cuando abrieran la primera vez. No tuve elección, porque habría parecido que te había engañado si la verdad salía a la luz. Aún así, nunca habría imaginado que lo estabas pasando tan mal. Parece que hice algo innecesario. ¿Pero no tenías planes después de retirarte de tu vida como mercenario?, pregunta entonces Ment. Entonces, ¿cómo pudiste darme? Pero el protagonista interviene nuevamente: la comida está lista. Y a continuación, en unos cuantos bowls comienza a servir. Las ricas verduras junto con la carne estaban siendo remojadas en el bowl. El compañero del carnicero parecía bastante feliz comiendo. Una agradable sonrisa aparece en su rostro luego de probarlo. Deberías intentar eso también, dice ofreciéndole el bowl al carnicero. Él rápidamente le da un sorbo al bowl y de inmediato el sabor impregna todas sus papilas. Mientras tanto su amigo le pregunta: ¿recuerdas la batalla de Perún? Ese día te apuñalaron con una espada para protegerme. Todavía recuerdo vívidamente ese día. Nos quedamos sin suministros y comida porque la batalla duró más de lo esperado y lo único que había para comer era una sopa insípida y aguada. Fue entonces que cogí un Berlín salvaje y aunque me desplomé a tu lado, había cogido solo uno. La sopa de carne hecha con el Berlín capturado era insípida y la carne de la sopa era dura y picante, pero era mejor que cualquier otra cosa. Sí, asiente el carnicero. Así fue. Su compañero continúa diciendo: antes me preguntaste por qué te ayudé a pesar de mis planes tras mi jubilación, ¿verdad? No tenía planes. No tenía un plan más importante que ayudarte. Y así continúa la comida mientras los sentimientos se entrelazan. Y cuando avanzamos más en la noche, aparece la pequeña dragona pidiéndole a nuestro protagonista que la promesa era absoluta. Nuestro protagonista parece un poco apenado. Aún es de noche, le decía. Te prepararé los filetes de hamburguesa enseguida. Y mientras tanto, el carnicero estaba llorando, diciendo que lo sentía. En verdad lo sentía. Mientras que su amigo tomaba tranquilamente su sopita. Este plato es muy reconfortante, ¿verdad?, preguntaba él. Y mientras la dragona se está quejando de nuestro protagonista, el amigo del carnicero llama a nuestro protagonista. Espero que hayan disfrutado su comida, pregunta el protagonista. Pero su amigo le dice que fue realmente increíble y había ido con él nuevamente para preguntarle algo. El grupo de mercenarios recibió una misión para escoltar a una persona de alta prioridad recientemente y quisieron organizar una cena antes de la partida para celebrar eso. Y por eso, si le parece bien, le gustaría que la cena de la noche antes de la partida se realice en su restaurante. Le pregunta si sería posible eso, una cena grupal para el grupo de mercenarios. Cambiamos de escena y nos encontramos con el carnicero al día siguiente, preguntando sobre el palenque. Le dice que estarían dando en dinero si pudieran venderlo. Y nuestro protagonista parece apenado. Al parecer no lo tenía. Se queja, diciendo que antes le había dicho con confianza que podrían conseguirle cualquier tipo de carne, pero ahora no les ofrecían el palenque.
Sin embargo, el carnicero se queja diciendo que el Palenque era un caso diferente. Luego se pone a pensar que era correcto. Había oído que aparecieron recientemente en el bosque de Limón. Y así es como cambiamos de escena. Así es que nuestro protagonista llegó al bosque de Limón. Sin embargo, allí se encontraba frente a sus ojos un Palenque. Es un monstruo parecido a un pollo. Sin embargo, en este mundo se comportan de manera diferente. Cambian de hábitat periódicamente, por lo que es difícil de encontrarlos. Y son extremadamente veloces, lo que dificulta su captura. Vemos al Palenque ser perseguido por nuestro protagonista, pero al parecer no puede conseguir atraparlo. Es por eso que la carne de Palenque es un ingrediente muy preciado y con una muy alta demanda. El protagonista, harto, se pregunta si acaso debería quemar el bosque para poder atraparlo. Y aquí estoy, dice el protagonista, lamentando haber puesto el Palenque en el menú de la carne para los mercenarios. Lo que sea, se queja el prota. Me rindo. Ahora es tu turno, Rurin. Es entonces que aparece la dragona diciendo que, tras eso, ya no sería cargo de lavar los platos por un tiempo. Y de repente, todo se pone oscuro. El Palenque se pregunta qué es lo que está pasando. Y la dragona lanza un ataque. Miedo de dragón. Inmediatamente, el Palenque, por solo la mirada de la dragona, siente cómo es electrizado y cae tranquilamente muerto. Da miedo, ¿verdad? Dice la dragona. Si tú no te hubieras comido el corazón de un dragón, habrías caído tal y como ese Palenque. ¿Pero qué hacemos? Dice el protagonista. Ya me comí un corazón. Eso es muy conveniente. Por favor, haz esto para otros 15 Palenque. Y es así como cambiamos de escena y nos encontramos de nuevo en el restaurante de nuestro protagonista. La dragona está disfrutando de una bebida carbonatada alcohólica. Una cerveza, al acabar el trabajo es lo mejor, dice ella. Sin embargo, dice el protagonista, solo te limitaste a mirarlos. Pero ella se queja de que incluso les cuecen los ojos después de haber utilizado el ataque durante varias veces. Así que el protagonista es permisivo con ella y le dice que puede comer un par de cervezas más. Y el plato de hoy también iría bien con cerveza. Y es así como finalmente llega la noche. Todos los comensales ya se encuentran allí, preguntándose si ese restaurante será tan bueno como están diciendo. Pero algunos otros dicen que seguramente la comida sabrá bien, ya que no se puede no confiar en las papilas gustativas de Ment, el amigo de nuestro protagonista, y también del carnicero. Ment, que ya se encuentra ahí, está alegre de que muchos confíen en su paladar. «Confío en usted, señor», dice un joven aprendiz. Él es un mercenario junior de Meltien, diciendo que está seguro de que sabrá delicioso. Sin embargo, se quejan de él, diciendo que felizmente comería hierba del suelo si se lo dijera Ment. Pero de pronto comienzan a preguntarse si ya llegará la comida, pues van un rato esperando. Y es entonces que aparece nuestro protagonista, trayendo los platos. «Señor Ment», saluda. Ment mira a nuestro protagonista, preguntando si era un poco ruidoso todo aquello, pero el prota le dice que no hay manera de que una cena de celebración sea tan tranquila. Y es así como le presenta también al junior que estaba a su lado, haciendo que el niño se deshaga en elogios para el restaurante, tal y como lo había dicho Ment. Nuestro protagonista, intentando cumplir las expectativas, finalmente sirve la comida, que parece bastante apetitosa. «¿Qué es esto?», se preguntan, y nuestro protagonista les pregunta, «¿Acaso no todos conocen a los palenques? ¿Verdad? Ya los freí». «¿Palenques?», pregunta entonces el niño. «Es un monstruo legendario que ni siquiera los cazadores expertos pueden atrapar». «No es tan legendario, por favor», dice el protagonista. «Pruébalo antes de que se enfríe». «Entonces bien», sugiere Ment, dándole el primer bocado. Y en el momento en el que lo prueban, todos parecen sorprendidos. «Esto es realmente delicioso. Es como dijiste, Ment», dicen. Parece que todos le ha gustado el plato preparado por el protagonista. Incluso el novato parece estar devorándolo todo sin siquiera pestañear. «¡Hey, Meltien! No te lo comas tú solo», le dicen al pequeño. Sin embargo, el protagonista sonríe diciendo que se pondrá a atender a las otras mesas también. Una vez que el protagonista regresa a la zona de servicio, le pregunta a Rurin si puede ayudar, ya que hay mucha gente. Ella, sin embargo, se queja, diciendo que acaso está preguntándole a un dragón que sirva a humanos. ¿El Rurin que consiguió atrapar al animal legendario que ni siquiera cazadores expertos logran atrapar? Entonces no tengo elección, piensa el protagonista y le dice, «Bueno, si no quieres, pero ¿lo recuerdas?». «¿De qué hablas?», pregunta ella. «Dijimos que abriríamos un restaurante cuando termine la guerra. Pasaríamos por ello juntos. Así que es verdad que el corazón de uno puede cambiar. Yo estaba tan feliz cada vez que pensaba en ello, pero arreglármela solos, así que ya puedes volver». No, lo tengo», dice la dragona. «Cambié de opinión. Servir podría ser una experiencia nueva para un dragón. Tengo que traer cerveza, ¿verdad?». Y así, nuestro protagonista parece que ha ganado la batalla. Vemos cómo continúa friendo más y más carne de Palenque, que podría ser pollo frito para nosotros. Y todas las personas disfrutando de la buena bebida y comida. La dragona, mientras está llevando los platos de pollo en todas las direcciones, parece estar bastante preocupada por la promesa que le había hecho en algún momento a nuestro protagonista. Y así, la cena continúa su rumbo.
Cada vez se hace más y más tarde, hasta que finalmente todos parecen haberse llenado y retirado del lugar. ¡Uf! ¡Está hecho!, dice la dragona. Finalmente terminó todo. ¡Buen trabajo!, dice el protagonista. Ya aparté tu parte. ¿Quieres comértelo con cerveza? ¡Suena bien!, sonríe ella. Y así finalmente devora su parte de palenquio que le había estado esperando toda la noche. ¡Está delicioso! ¡Esto está muy delicioso!, dice mientras lo devora. Nuestro protagonista asiente, diciendo que además nunca le había pedido que limpiara. ¿Qué había pasado? Por fin, ¿acaso había madurado? Sin embargo, ella dice que eso es porque es un restaurante y tiernamente recuesta su cabeza sobre el hombro del protagonista. Eso es, dice, porque este es nuestro restaurante. Y así continúa comiendo al lado de él, hasta que luego, cuando había comido todo, quedó profundamente dormida, aún recostada en el hombro del protagonista. Entonces, podrías cancelar tu apuesta de cazar los palenquios para el restaurante, dice, refiriéndose a que lave los platos. Sin embargo, ella pronto se pone en alerta diciendo que eso era una cosa distinta. Pero es en ese momento que un aura siniestra empieza a rodearlos a todos. Ella rápidamente se pone en alerta. De inmediato, se esconde detrás de nuestro protagonista y este se pregunta qué es lo que ocurre. Finalmente la puerta comienza a abrirse. Esto es desagradable, se escucha, y nuestro protagonista voltea a ver quién es. Una ciudad humana es desagradable de visitar, dice el hombre de barba que acaba de asomarse. ¿Tú eres?, pregunta la dragona y nuestro protagonista. Ha pasado un tiempo, saluda el prota finalmente. El del dragón negro, Medidana. No es un nombre que un simple humano pueda pronunciar, dice el anciano después de quitarse la capucha. Este es el del dragón negro, Medidana. ¿Por qué has venido?, pregunta nuestro protagonista. ¿Te las apañas bien viviendo en un sitio tan pequeño con un dragón?, dice el dragón. ¿Hay algo incómodo?, se pregunta. No, dice la pequeña dragona. ¿Has venido por Rurin?, pregunta nuestro protagonista en un tono agresivo. Que yo sepa, no hay nadie que pueda oponerse a que yo cuide a Rurin. Quemaste mucho intentándolo, ¿recuerdas? Pero Medidana le responde. Veo que tu boca sigue tan sucia como siempre. Pero bueno, tienes razón. Vine aquí por Rurin. Sin embargo, Rurin desde atrás dice. Me quedaré con él, refiriéndose al protagonista. ¿Por qué haces esto de repente?, pregunta el dragón Medidana. Me abandonaste una vez después de todo, le dice la niña al dragón grande. Niña, continúa diciendo Medidana. ¿Quién dijo que te abandoné? Solo llegué tarde. Aunque tu madre cometió un grave delito contra la familia, deberías dejar de hablar de eso, interviene el protagonista. Lo importante es la promesa entre tú y yo. He oído que una promesa es más importante para los dragones. Medidana sonríe diciendo. Tienes razón. Vine a hablar de esa promesa. Definitivamente, prometimos dejarte a Rurin a ti, pero las promesas tienen un orden. ¿No debería cumplirse primero la promesa hecha primero?, pregunta Medidana. ¿Cuál es esa promesa?, dice nuestro protagonista, aún poniéndose enfrente de Rurin. Medidana dice, la edad en la que un dragón negro es aceptado como adulto en la familia es de 800 años. Hasta entonces, el dragón, al no tener guarida propia, es protegido y enviado a la tierra sagrada de la familia. Rurin usaba la guarida de su madre, pero fue destruida en la última guerra. Por lo tanto, Rurin, que el año que viene cumplirá 800 años, también tendrá que partir hacia el lugar sagrado. Esas son las reglas de la familia. Nadie puede ir contra ellas. Si las violas, entonces es la guerra. Nuestro protagonista dice, hagámoslo, lo que has mencionado. Esto sorprende a Medidana. De inmediato empieza a condensar aura a su alrededor. ¿Qué?, pregunta. Estaba preocupado por nada, pero ¿por qué no hacerlo?, dice el protagonista, aunque Rurin se ve bastante preocupada. La ira del dragón comienza a hacerse cada vez más visible. ¡Este bastardo!, grita el enorme dragón. Podrías haberte comido el corazón del señor, dice empezando a transformarse, pero nos menosprecias demasiado. Él, dice entonces la pequeña dragona, estoy bien, tú no puedes empezar una guerra. ¿Cuál guerra?, dice nuestro protagonista. Hablaba de hacer una guarida de dragones. Al decir eso, el anciano finalmente se calma. Al parecer nadie esperaba esta respuesta. ¿Qué?, pregunta la pequeña. Quiero decir, comienza a decir el protagonista, tenemos un año entero, ¿verdad? Solo tenemos que completarlo dentro de ese tiempo. Deberíamos tener suficientes tesoros, así que deberíamos empezar ahora. ¿Podemos hacerlo, verdad?, pregunta el protagonista. Y entonces el dragón anciano no sabe cómo responder. Eso es posible, finalmente dice. Entonces volveré dentro de un año. Y a continuación se abre un portal y él pasa a través de él. Y mientras tanto nuestro protagonista simplemente se despide con la mano, deseándole que por favor regrese a tiempo. Y es así como nuestro protagonista empezó a hacer una guarida de dragón. La guarida de dragón es, literalmente, una cueva en la que vive un dragón. Un interior magnífico y tesoros deslumbrantes,
son el símbolo de la guarida de un dragón. Es obvio que crear uno contiene muchos recursos y tesoros, por eso no tendrían tiempo suficiente, aunque empiecen ahora. Y es entonces que cambiamos de escena. Nuestro protagonista atiende al día siguiente y un montón de comensales aparecen. Al parecer, todos están bastante alegres pidiendo y pidiendo. Los invitados llegan en flotas por el rumor de que ellos vendían palenquis. Y aunque les dijo que ya no lo vendían más, pues sería vendido solo por tiempo limitado. Vemos como incluso la pequeña dragona pide ayuda. ¡Ey!, le dice, la mesa 3 está lista para pedir, date prisa. No, dice el protagonista, no puedo seguir así. Necesito una forma de disminuir el número de invitados. Y a continuación cambiamos de escena al carnicero de siempre. ¿Qué demonios es esto?, dice mirando bastantes palenquis encima de algunos árboles. Palenquis, dice el protagonista. Por supuesto, ¿qué más sería? Sí, pero ¿por qué palenquis?, pregunta entonces el carnicero. Y el protagonista le dice tranquilamente, yo te lo suministraré. Te suministraré palenquis. El único del imperio. Venderás carne de palenqui y atraerás muchos clientes. ¿Qué? ¿Y cómo piensas atrapar a los palenquis?, pregunta el carnicero. Sería demasiado incluso para el mejor cazador de Great City. El protagonista, sin embargo, le dice que no hay que preocuparse por eso. El grupo de mercenarios del señor Ment ya lo tuvo una vez. Al parecer, tendría que sobornar a Rurin con carne. Le dice que el reparto de beneficios será de 50 y 50. La entrega será gratuita, así que se llevaría la mitad del precio de la venta. ¿Qué?, pregunta él. Estás haciendo demasiado. Los estás atrapando y dánoslo a nosotros. Entonces, ¿por qué solo te quedas con la mitad? La mitad es totalmente justo, dice el protagonista. Yo no podría suministrarlo al por mayor, así que de todos modos no ganarás mucho. En lugar de eso, utilízalo como cebo para vender más otras carnes y comprarle a la señorita Rain otro conjunto de ropa. Y sé más amable con ella. Esto no le cae nada bien al carnicero. Sin embargo, finalmente termina asintiendo, diciendo que lo venderá y que después no termine cambiando de opinión. Nuestro protagonista asiente diciendo que no lo hará. Sin embargo, luego el carnicero le dice al prota, pero he oído hablar que cambian de hábitat periódicamente. Sin embargo, eso es interrumpido. Nuestro protagonista acaba de hacer un hechizo. ¿Esto es suficiente, verdad?, pregunta creando una gran barrera. El carnicero está maravillado. ¿Para crear una barrera de tal tamaño? Eso no es algo que se pueda hacer después de aprender magia por solo 1 o 2 años. Dime, ¿quién eres?, le pregunta a él, nuestro protagonista. El protagonista simplemente lo mira de reojo y levanta un dedo en silencio. El propietario de un restaurante, le responde, que se retiró después de la guerra, igual que usted, señor Knoll. Así que por favor mantén esto en secreto, la magia en secreto. Y así fue como el día siguiente su plan se ejecutó a la perfección. Esto es perfecto, dice nuestro protagonista, viendo que su casa está vacía. No hay ni un solo invitado. ¿Pero es algo realmente de lo que alegrarse?, pregunta entonces la pequeña dragona. Bueno, sinceramente, dice el protagonista, pensaba que habría algunos aún, pero al menos ahora tenemos tiempo para construir la guarida. Claro, dice Ruri. La guarida. ¿Vivirás conmigo una vez construyamos la guarida?, pregunta entusiasmada. No, dice el protagonista, me voy a quedar aquí. Ruri entonces comienza a gritar que no lo necesita, pidiendo declarar la guerra contra la familia del dragón de fuego. Tranquila, le dice el protagonista, la vamos a construir en un lugar cercano. ¿Seguro de que estará cerca?, pregunta ella. Sí, dice el prota, así que no te preocupes y sígueme. Y es entonces que cambiamos de escena. Nos encontramos en una especie de prado con una casa al fondo. ¿Qué es esto? ¿La colina debajo, justo debajo del restaurante? Te dije que estaba cerca, dice el protagonista. Dado que el propio restaurante se encuentra a las afueras de la ciudad, toda la tierra cercana es mía. ¡Qué grande! Está bien esta distancia, dice ella. Sin embargo, tenemos que seguir estabilizando el interior con una barrera mientras seguimos excavando. De lo contrario, el restaurante se derrumbaría. Entonces cavemos juntos, dice ella. El protagonista entonces asiente, diciendo que luego volverá al restaurante, pues no lo puede dejar vacío por mucho tiempo. ¿No es así? Y así cambiamos de escena y avanzamos un poco. Nuestro protagonista se encuentra sentado encima de una mesa, pensando que hacía mucho tiempo que no estaba tan libre y el sol era agradable. Pero de repente, un ruido hace que salga de sí mismo. Vemos a un tipo rubio, con apariencia noble y una capucha, preguntando por alguien entrando en su restaurante. ¿Es este el famoso restaurante?, dice él. Bienvenido, dice el protagonista. No sé si es famoso, pero desde luego es un restaurante. Le dicen que ese es. Había oído que ahí es el legendario restaurante donde se puede comer palenqui. El protagonista, simplemente un poco decepcionado, dice que lo sentía
pero ya no venden en el Palenque. Tendrían que visitar la carnicería de Enol. Sin embargo, el pequeño dice que no puede hacer eso. Pregunta si hay algún otro plato, pues quería comer algo. Cualquier cosa estaría bien para él. Y nuestro protagonista le dice que si se le parece bien otro menú, entonces que se siente y espere por él. El crío agradece y procede a sentarse, mientras nuestro protagonista se va. Y una vez que nuestro prota comienza a preparar la comida, piensa que parece que ese debería ser el hijo de un noble, con circunstancias un tanto difíciles. Pero bueno, no hay que discriminar a los huéspedes, así que el único plato que ha hecho al gusto de un niño siempre ha sido una hamburguesa, ya que lo hace de vez en cuando Rory se lo pide. Para la hamburguesa sería bueno usar el solomillo de Wokas. Y así, nuestro protagonista comienza con la preparación. Comida comienza a ser preparada como si fuera hecha por arte de magia, hasta que finalmente están todos los ingredientes listos en la olla. Carla, darle forma, añadir un poco de sal y freírla con el pan. Mantequilla derretida también es necesaria, para luego colocar la hamburguesa encima de las verduras y cubrirla con una salsa de mi-glace con ajo. La hamburguesa finalmente estaba casi lista. Y por último, dice nuestro protagonista sirviendo, el huevo que consiguió mientras atrapaba a los palenquis. Había dicho que no vendería más palenquis, pero era otra historia con los huevos. Y con eso, la hamburguesa, con la que incluso un dragón puede ser sobornado, estaba finalmente terminada. La comida está lista, dice nuestro protagonista, llevando la hamburguesa a la mesa. ¿Es esto un sándwich?, pregunta el noble bastante emocionado mirando el sándwich sobre la mesa. Algo similar, dice el prota. Aquí voy, dice el pequeño, y a continuación se mete el sándwich a la boca. Pero es entonces que viene alguien. ¡Joven maestro! Al parecer, un mayordomo o algo, con guardias atrás de él. Te he buscado por todas partes. ¿Qué haces en un sitio como este?, pregunta, mientras el niño parece estar aterrado. Si te intoxicas por comer comida en un sitio como este, por favor, sígame hacia afuera. El protagonista no le gusta la actuación de este mayordomo. Me estaba conteniendo, dice nuestro prota, pero tus palabras son demasiado. Sin embargo, el mayordomo dice, ¿es usted el propietario del restaurante? No sé si preparaste la comida sabiendo quién es esta persona. Él es el hijo del señor, el varón de Great City. Al escuchar eso, el niño parece estar con una cara triste, como acongojado. Vemos que este es el heredero del varón. No me importa si es un varón o un conde, dice el protagonista, aún molesto. Servir comida a un cliente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué has dicho?, dice el otro. Tipo arrogante. De inmediato el niño, a ver el problema, insta a todos que se detengan. Inmediatamente busca una moneda diciendo que no sabe si la cantidad es correcta, pero aquí lo tiene y que lo siente, pues le habían hecho preparar algo y no comerlo. A continuación, el niño se retira bastante triste, mientras el mayordomo parece estar molesto mientras espera a que termine de salir. El protagonista, al ver esa actuación, hace que eso le preocupe aún más de lo que estaba. Y así, cambiamos de escena y vemos a la pequeña dragona bastante molesta, llena de tierra por todas partes, gritando que era el turno de nuestro prota. Había dicho que ahora era su turno. Tenía que hacer todo el trabajo, no puede hacerlo más. Le duelen las manos. No seas así, dice el prota. Acabaré mañana. Y lo que es más importante, vamos a alguna parte. Necesito teletransportarme. ¿Qué? ¿De repente? Pero tengo hambre, dice ella. Prepararé algo cuando volvamos, dice el protagonista mirando la moneda que le habían dado. He recibido el dinero, así que tengo que hacerlo. Tenemos que ir al castillo del señor. Y es así que cambiamos de escena y nos encontramos frente a un enorme castillo. El castillo del varón. Y es allí justo, dentro del castillo, que se encuentra el heredero, bastante triste, sentado frente a una mesa con 2 vasos. De repente, se abre un portal justo a su lado y él se sorprende. Buenas noches, Barón Drake, dice nuestro protagonista, con una bolsa de tela apareciendo junto con su dragona, sorprendiendo al niño que se encontraba allí. ¿Magia?, pregunta él, y nuestro protagonista le dice, ¿te olvidaste algo antes? Y le entrega la bolsa. No llegaste a probarlo antes, ¿verdad?, le dice mostrándole la hamburguesa, aún bien conservada. Esto es, dice el niño sorprendido mientras sujeta la hamburguesa. Nuestro prota le dice, lo calenté de nuevo, así que pruébalo un poco. El niño comienza a salivar. Estoy curioso sobre muchas cosas, pero lo comeré primero, dice. Pero entonces se escucha que tocan la puerta al otro lado. «Joven maestro», preguntan al otro lado de la puerta. «He oído algunos ruidos desde el interior. ¿Todo está bien?», preguntan. Y el niño entra de repente en pánico. ¿En serio?, se pregunta nuestro protagonista. «Deja que el chico tenga su hamburguesa, malditos». El niño entonces parece entrar en pánico. Tiene ganas de llorar. «¿Y ahora qué?», pregunta. «¿Cómo que quieres decir?». «Dile que no fue nada», susurra nuestro protagonista. «Eres el heredero del señor y un varón. No puedes rechazar tu orden, él no puede rechazarla. Así que tente confianza». Sin embargo, el pequeño dice, «Pero nunca me ha escuchado antes. En cambio, siempre me ignoran». Desde el otro lado de la puerta se escucha, «Joven maestro, abriré la puerta y entraré». «Qué
frustrante, dice entonces la pequeña dragona, y finalmente la dragona termina gritando: ¡No fue nada! ¡Así que vete! ¡Nunca te ordené que entraras! El niño, al escuchar eso, se sorprende. ¿Esa voz? ¿Esa es mi voz? Aún así, no escucharán mi pedido. Sin embargo, se escucha silencio en la puerta, y luego lo siguiente que se escucha es: lo entiendo, señor. Por favor, llámeme si pasa algo. El niño se queda de piedra. La dragona está refunfuñando. ¡Qué patético!, le dice. ¿Ves?, dice nuestro prota. Te lo dije. Tienes que establecer tu superioridad por ti mismo. El niño, de inmediato, se arrodilla ante nuestro prota, llamándolo profesor. Profesor, por favor, sé mi profesor, le dice. Esto toma por completa sorpresa a nuestro protagonista. A continuación, comienza la historia. El pequeño niño nos cuenta que su madre murió al dar a luz y su padre se volvió a casar poco después, así que pasó la mayor tiempo de su parte con su madrastra, ella diciéndole: no puedes hacer esto, o esto no servirá, no puedes hacer lo otro. Y Eran continuaba diciéndole: no puedes comportarte así. El niño nos cuenta que su madrastra era una persona estricta. Le dijo que tuviera cuidado con cómo actuaba, ya que era el hijo del Señor. A pesar de todo eso, la seguía queriendo, ya que también hubo momentos buenos. Sin embargo, todo cambió cuando su padre quedó postrado en cama debido a una enfermedad. Nunca le miraba ni le hablaba directamente en cenas o celebraciones. El niño estaba contando la historia y le dice al protagonista: yo quería convertirme en un buen señor como mi padre, pero los criados intentaron controlar y restringir mis movimientos bajo las órdenes de mi madrastra. No había nadie con quien hablar, todos me ignoraban, y como era así, sentí que no me tratarían mejor aunque heredara el título de varón, de señor. Pero mis pensamientos cambiaron después de los acontecimientos de hoy, dice con los ojos brillantes. Maestro, por favor enséñame más formas de convertirme en un buen señor. ¡Hey! Esa conclusión es un poco extraña, dice el protagonista. ¿Cómo se llega a eso? Solo soy el dueño de un restaurante. El niño entonces, bastante nervioso, le dice: pero esto no había ocurrido nunca. Habría entrado igual si le hubiera dicho que se fuera. Nuestro protagonista, analizando al chico, finalmente piensa como él carece de mucha confianza. Parece que suprimió a propósito su personalidad enérgica y activa. Finalmente nuestro protagonista parece resoplar. Mira a los ojos de otro cuando hablan contigo, le dice. ¿Dijiste que querías convertirte en un buen señor? El cargo de señor conlleva asumir responsabilidades, por lo tanto debes ser capaz de responsabilizarte de cada palabra que digas. No estoy diciendo que debas ignorar las palabras de los demás. Asegúrate de escuchar y pensar en las palabras antes de tomar una decisión que realmente creas. Si la decisión es a tu favor, todo va bien, y si no, acéptalo y asume tu responsabilidad. En mi opinión, eso es lo que hace un buen señor. El niño al escuchar eso piensa y dice: responsabilidad. De todos modos, dice el protagonista entrando nuevamente en el círculo de teletransportación, cómete la comida antes de que se enfríe y ven a visitar el restaurante alguna vez. Y esas fueron las últimas palabras antes que el protagonista termine por desaparecer del portal. Siento que estoy soñando, dice el niño, una vez solo de nuevo. A continuación, mira la hamburguesa que le habían traído. Un buen señor, se dice a sí mismo, y finalmente le da un gran mordisco y luego la cara se le ilumina. Esto era completamente delicioso. Pero entonces se escucha: no me digas. Ya veo, un buen señor significa alguien que se esfuerza para que todo el mundo pueda disfrutar de este tipo de comida. Maestro, entiende el significado real, susurra el niño para sí mismo. Y mientras tanto nuestro protagonista está apareciendo a través del portal en otro lugar, diciendo que espera que no se tome sus palabras demasiado en serio. La dragona le pregunta si se refiere a él. ¿Por qué se ha esforzado tanto entonces? Parece que le importara mucho, pero el protagonista le enseña una moneda y le dice: estoy haciendo tanto como me dan. La niña al verlo dice: ¿estas son 100,000 runas? Una hamburguesa normal se vende por 200. ¿Realmente te lo dio a cambio de una hamburguesa? Así es, dice el protagonista. Por eso le proporcionamos un servicio adecuado al precio. No es un restaurante de estafa. Ese tipo tiene las manos tan grandes como un dragón, dice la niña. Espero se convierta en un habitual adelante. No me gustaría porque tengo menos hamburguesas que comer, dice la dragona. Sin embargo, ese es el final del día. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos en un bosque situado a las afueras de la ciudad. Hay una clínica extrañamente popular allí. Una gran cola de personas está enfrente de la puerta, esperando a que sea su turno. Tenemos quemaduras graves, dice la persona que está tratando una mano con quemaduras. Sin duda, el médico es hábil e incluso ha aprendido magia curativa. Pero esa no es la razón de su popularidad. La mujer que estaba siendo curada le dice que había cometido un pequeño error mientras cocinaba y así finalmente recibe el tratamiento. Magia curativa. La persona que está dando el tratamiento dice que se alegra de que haya llegado rápido. Si no se trata, pueden haberse formado cicatrices. La mayor razón por la que los clientes acuden a este lugar
alejado del centro. Es porque esta clínica la dirige un elfo, no un humano. Ahora está bien, dice la elfo luego de haber curado la mano. Esta se llama Elena, una elfa consejera. Increíble, dice la mujer mirando su mano. Gracias, como era de esperar. Las habilidades de Elena son las mejores. No te ves muy bien. ¿Qué te pasa?, le pregunta la elfa. Y esta simplemente calla y mira hacia un costado. Y finalmente lo suelta, diciendo que estaba pensando que debería volver a su ciudad natal ahora. Al escuchar eso, la mujer le pregunta por qué. La elfa tranquilamente responde que le encanta curar y ayudar a la gente. Así que a pesar de la posición de todos, salió de la ciudad, pero la realidad era distinta a la que había imaginado. A nadie le interesa el tratamiento y la gente quiere conocer a toda costa a la mujer elfa antes que a ella como médico. No hace mucho, una persona vino a verlo furiosa, diciendo que ella había seducido a su marido. Ella sabe que no todos los humanos son así, y no es que no le guste curar a la gente, pero cada vez es más difícil aguantar y seguir adelante. La mujer, que había sido curada y escuchaba la confesión, simplemente guarda silencio en ese momento. ¿Por casualidad no te gusto yo también?, es lo que pregunta ella. ¿Qué? No, me gusta, señora Rain, dice la elfa. Más bien siempre me has tratado bien y por eso aguanto sin prejuicios. La mujer entonces pregunta que si le gustaran más cosas ahí, se quedaría definitivamente, a lo que la elfa simplemente titubea y no responde nada en concreto. La mujer, que resultó ser la esposa del carnicero, dice que también hay muchas cosas que tampoco le gustan de su marido. Su ronquido, que es tan ingenuo, pero hay algo que le gusta mucho más. Le encanta el hecho de que él sea de fiar. Miró solo por él o por ella y se esfuerza al máximo en todo lo que hace. Le dice nuevamente la elfa. Dijiste que todavía te sientes bien y se siente bien tratar a la gente, ¿verdad? La elfa asiente y entonces ella le dice, si es así, hay un restaurante en la ladera de la colina, así que intenta comer allí esta noche. ¿Un restaurante?, pregunta la elfa sin saber muy bien a qué quiere decirlo, pero la tipa le dice que con eso, el número de cosas que le siguen gustando podría aumentar de uno en uno, y el restaurante de él puede ser el tipo de lugar. Y así cambiamos de escena y cambiamos a ver a nuestro protagonista cavando en la cueva. ¡Ey, él!, le hablan. Vemos que allí aparece el carnicero junto con otro hombre. ¿Qué haces allí? Iba al restaurante, le dice el carnicero. Yo también estaba a punto de ir, dice nuestro protagonista. Estuve en obras durante un tiempo. ¿Y qué pasa con esta persona? Él es Nailing, mi sobrino, dice el carnicero, aunque no biológicamente. Hola, saluda el tipo. El carnicero lo presenta diciendo que dijo que tenía algo que discutir, así que quería escuchar mientras comía una buena porción de carne de uova, y pregunta si no hay nadie en el restaurante ahora mismo. No, dice el protagonista. Rurin debería estar allí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El grandote entonces cuenta que hay una clínica dirigida por un elfo y Rain recomendó su restaurante al médico allí, así que ya debería estar allí. ¿Es así?, pregunta el prota. Entonces debería volver ahora mismo. De todos modos, un elfo, eso es único, dicen. Y de esa forma nuestro protagonista y sus dos compañeros finalmente llegan al restaurante. Normalmente los elfos no salen del bosque natal para nada. Deben ser populares, ¿no?, pregunta. Ni siquiera preguntes, dice el carnicero. He oído que todos los chicos del vecindario corren allí, incluso por una espina que les pica el dedo. Eso es patético. Ver cosas así me hace entender por qué los elfos odian a los humanos. El protagonista, sin embargo, dice que hay elfos que no son así y no debería tener prejuicios. Y finalmente entra por la puerta diciendo que admite que los elfos son una raza orgullosa, pero... Y en ese mismo instante, lo que ve es a la dragona Ruri con una posición bastante dominante frente a la elfa, que se encuentra de rodillas en posición de súplica. Tú, dice, tú eres un gran ser. Por favor, perdone mi grosería. Ruri entonces la mira con una mirada asesina y le dice, ¿así que sabes que fuiste grosero? Te perdonaré si vives el resto de tu vida como mi subordinado. Nuestro protagonista está de piedra al ver eso. Apenas llega, su mano se incendia en fuego. ¡Tú!, dice nuestro protagonista mirando a Ruri. Estás aquí. Me consiguió un subordinado elfo que puedo usar, dice ella tranquilamente. ¿Qué demonios le estás haciendo a nuestro cliente?, grita el protagonista. Y luego se escucha el golpe de una mano con una cabeza. Desde afuera se preguntan los dos hombres qué era ese sonido y mejor esperar afuera. Ahora cambiamos de escena y regresamos unos instantes al pasado, donde se encontraba la dragona esperando, atendiendo en el restaurante, y alguien pregunta si estaba abierto. Esta era la elfa, preguntando si ese era el restaurante que dirigía el señor él, o sea, nuestro protagonista. Sí, decía la dragona, pero él ahorita no está aquí. Pero es entonces que nota. Eres un elfo, le dice la mujer. Sí, dice ella, eso es cierto. La dragona la mira y le pregunta, así que era cierto que los elfos son bonitos. La elfa, devolviendo el favor, dice, tú también estás bastante guapa y tú pareces mucho más joven que yo. Pero en ese instante, ¿más joven?, pregunta la dragona.
Estás diciendo que yo soy joven. Soy joven para mi especie, pero debería ser mayor que tú. La dragona, al decirlo con voz imponente, hace que la elfa empiece a caer en el error que había cometido. ¿Qué es lo que dices?, pregunta intranquila, pequeña dragona. Inmediatamente, proyectando su aura, le pregunta: ¿cómo te atreves a hablar así delante de mí? La pequeña elfa inmediatamente cae en el terror. Siente la presión de la dragona frente a ella y en el siguiente instante cae al suelo, perdiendo las fuerzas en sus piernas, y titubeando le dice: Yo pido disculpas. Pero fue en ese momento en el que nuestro protagonista aparece finalmente, diciendo que estaba de acuerdo en que los elfos son una raza orgullosa, y en ese instante era que había visto la escena anterior, donde la elfa estaba de rodillas frente a la pequeña dragona. La elfa solo estaba susurrando: gran ser, por favor, perdone mi grosería. Así que sabes, tu grosería. Si vives como mi subordinada te perdonaré. Pero ahí nuestro protagonista se había quedado de piedra, y con una mano bastante fuerte y prendida en llamas. Parece estar molesto con la pequeña dragona. Me consiguió un subordinado elfo, había dicho ella. Sin embargo, se escucha un cocacho a lo largo de toda la zona, mientras nuestro protagonista le pregunta cómo es que trata a un cliente de esa manera. Y desde afuera, los dos compañeros se quedan preguntándose qué era ese sonido. Finalmente, una vez arreglado, nuestro protagonista aparece, diciendo que ya estaba todo arreglado, y hace pasar a sus dos compañeros. Y una vez adentro, vemos a la pequeña dragona con un enorme chichón en la cabeza, producto de la corrección de su amo. ¡Duele!, se estaba quejando la dragona, mientras que la elfa ya se encontraba sentada, pero aún algo demacrada por la presión. ¿Acaso estoy soñando ahora mismo?, se pregunta ella mientras mira a la dragona. Ella es definitivamente un dragón. Es algo que todo el mundo sabe desde que son niños hasta que son ancianos. Nunca debes molestar a un dragón. Ellos son catástrofes andantes naturales que pueden quemar pueblos enteros si les apetece. Son la especie más fuerte, el pináculo de todos los seres vivos. Crecí oyendo leyendas sobre dragones hasta el punto de cansarme de ellas. Y, sin embargo, él está tratando a ese dragón como si fuera un niño. ¿Quién es este tipo?, se pregunta, mientras ve a nuestro protagonista resondrar a la pequeña dragona, diciéndole que había confiado en su restaurante. Ahora tenía que irse de allí y continuar excavando. Luego, nuestro protagonista se dirige a la elfa. Perdón, le dice, me disculparé por lo de antes, lo que pasó antes. No sabía que algo así pasaría mientras yo no estaba. El protagonista hace una reverencia ante la elfa, pero ella no sabe cómo reaccionar. ¿Tú eres humano?, pregunta. Nuestro protagonista de repente no entiende a qué se debe la pregunta. Sí, soy humano, termina diciendo, pero por dentro piensa: me lo esperaba de alguna manera. Pero Rurin ni siquiera intentó ocultar su aura de dragón. Y esa chica es un dragón, como ya sabes, le susurra. Sé que parece raro que me quede con un dragón, pero es complicado de explicar. Y luego se acerca aún más a la elfa y le susurra en secreto en la oreja. ¿Puedes mantenerlo en secreto? De inmediato la elfa le dice que por supuesto no tiene intenciones de perturbar las actividades de un dragón. Y tampoco aún no quiere morir, aunque nuestro protagonista le asegura que ella no acabará con su vida, pero por dentro piensa que había dejado realmente una muy mala impresión a primera vista. Ahora que lo pienso, dice nuestro protagonista a la elfa, ¿es usted el elfo doctor que la señorita Rain recomendó venir? La elfa asiente. Sí, ese doctor soy yo. Yo soy Elena. Nuestro protagonista de inmediato entiende lo que había pasado. Al médico elfo de la aldea, al que fue por recomendación de un amigo, resultó decirle que se convirtiera en un subordinado. El abuso de poder era una locura. Realmente se echarían la primera piedra por la impresión que acababan de dar. La elfa continúa diciendo que había oído que allí se pueden degustar comidas deliciosas, aunque solo estén hechas de verduras. Esto finalmente llama la atención de nuestro protagonista. Claro, le dice, eso es posible. Puedo preguntar, ¿cuánto de carne puede tolerar usted? Sin embargo, ella dice que no era por razones éticas. Su cuerpo no podía digerir la carne, así que todo lo que puede comer ella está bien mientras no sea carne. Al escuchar eso, nuestro protagonista se queda pensando, así que cualquier cosa excepto carne. De acuerdo, le dice con una gran sonrisa, pero un momento, yo prepararé algo. Y mientras tanto, de fondo tenemos al enorme carnicero pidiendo uova, o sea, cerdo, para él. Y mientras tanto, nuestro protagonista piensa que hay muchos platos buenos sin carne.
pero, sin embargo, pasta con tomates sería uno de los mejores que se podrían preparar. A continuación, comienza la preparación. Añadir cebolla picada, el ajo y los champiñones a la sartén con aceite de oliva caliente y cocinar. De ese modo los diferentes sabores armonizan para crear un olor y sabroso. A continuación, pasar los tomates cortados por un colador y añadirlos a la sartén. Luego, sazonar con sal, azúcar y otras especias y bajar el fuego luego, procurando que no se queme nada. Y mientras la salsa está perdiendo la humedad, hay que cocer la pasta durante 8 minutos en agua hirviendo, asegurándose luego de dejar un poco de agua para la pasta. Y por último, mezclar la pasta con la salsa y ajustar la viscosidad de la salsa con el agua de la pasta. Y luego, pasta con tomate. Finalmente, está hecha. Nuestro protagonista sirve un plato muy bonito frente a la elfa, diciendo que estaba servido. Y la elfa parece bastante emocionada al ver el plato frente a ella. Por favor, dice el protagonista, come esto usando un tenedor. No use carne en absoluto, así que no tienes que preocuparte. La elfa, al ver ese plato, parece que está bastante contenta. El color era realmente bonito. Y luego, una vez que se acerca los tallarines a la boca, el primer mordisco es el que más inunda su sabor. Mientras tanto, nuestro protagonista se acerca a los demás comensales, dándoles la hueva que había pedido el carnicero y su compañero, disculpándose porque había demorado su tiempo. Mientras que el carnicero decía que casi se duerme esperando. Lo instan al compañero del carnicero a comer. Le dicen que lo pruebe rápido. Era increíble. Sin embargo, nuestro protagonista piensa que no parece tan feliz, quizás no le guste el plato, y entonces, ¿qué pasaría con la señorita Elena? Pero cuando nuestro protagonista voltea en dirección a la elfa, al parecer, ella estaba comiendo sin parar. Lo único que ella pensaba parecía ser que todo está completamente delicioso, incluso se estaba manchando la boca por lo rápido que comía. Ella, con lágrimas en los ojos, piensa, mientras se mete los fideos a la boca, que hasta ahora solamente había comido verduras. No sabía que existía algo tan delicioso. Y cuando finalmente se dio cuenta, el plato ya estaba vacío. Y ella, gritando, dice que eso era lo mejor. Y finalmente se recuesta sobre la silla. Nuestro protagonista inmediatamente se pone junto a ella. Y la elfa nota cómo había estado actuando muy libremente en el restaurante. Parece que el plato era de su gusto, dice nuestro protagonista. Y la elfa inmediatamente siente toda la vergüenza, diciendo que sentía haber actuado así. Pero el plato estaba tan bueno que ella no pudo controlarse. No te preocupes, le dice el protagonista. Me alegra saber que te haya gustado. Y a continuación le ofrece un pañuelo para que se limpie la boca. ¿No vas a otros restaurantes con frecuencia, verdad?, pregunta el prota. Sí, dice la elfa. Sin embargo, agrega que llama bastante la atención. Así que tiende a comer verduras que compra en los pequeños mercados. Y mientras recibe el pañuelo continúa diciendo que no es como si nunca hubiera pensado en comer comida de un restaurante adecuada, pero no hay muchos menús que tengan opciones vegetarianas, e incluso si las hubiera, los platos no tendrían un sabor tan diferente al de las verduras crudas, así que pensó que no habría necesidad para cocinar. Nuestro protagonista al escuchar eso piensa que bueno, es verdad que la gente de aquí no usa tantas especias. Sin embargo, la elfa contenta dice que había cambiado de opinión después de ir a su restaurante. Todo estaba verdaderamente delicioso. Entonces tendría que agradecerle mucho a la señora Rain, y nuestro protagonista piensa que al fin podría recuperar unos puntos que perdió con la presentación de su dragona. Era un alivio. Sin embargo, de repente, ¿qué?, escucha desde la otra mesa. ¿Qué acabas de decir?, está preguntando el carnicero con mucha voz, una voz muy fuerte. Y el compañero que había ido a comer con él dice que había descubierto algo. Había descubierto que su madre no era su verdadera madre. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en lo que parece ser una cueva y una mina. ¡Nelling!, grita una mujer. ¡Nelling! ¿A dónde se fue? Esta mujer se encuentra por la cueva buscando a Nelling. Se acerca a uno de los trabajadores preguntándole si había visto a Nelling, pero este le responde que no sabe a dónde fue, ya que el equipo del turno de la noche ya había entrado en la mina a esa hora. La mujer entonces se preocupa diciendo que espera que haya comido algo antes de entrar al trabajo. Pregunta si puede llevar ese que estaba en sus manos y luego volver a salir. Y el guardia asiente, dejando que la mujer entre en la mina completamente sola. Cambiamos de escena y regresamos al carnicero, que se ve bastante preocupado. ¿Quién has oído eso?, le pregunta. El tipo, aún preocupado, dijo que eso no era lo importante ahora. Y a continuación golpea la mesa con fuerza, diciendo que lo habían engañado durante más de 20 años. No había podido concentrarse en el trabajo y por eso se había ido temprano de la mina. Y mientras tanto, nuestro protagonista y la elfa están escuchando bastante animosos la conversación. Nelling decía que no podría volver a casa así, y el carnicero, después de escucharlo, le comienza a decir que si acaso no sabe lo que la señorita Mai, o para poder criarlo, trabajaba día y noche para poder alimentarlo bien, aunque su padre
falleció por trabajar muy duro después, trabajando como mercenario. ¿No le parecía increíble que haya hecho tanto a pesar de que no era su hijo de nacimiento? Le dice que es lo suficientemente inteligente como para entenderlo por él mismo. Sin embargo, el rostro del otro tipo parece aún no estar asimilándolo. Yo también lo sé, dice luego con una cara agria. Sé que soy culpable, pero estaba tan irritado y enfadado que esta mañana, y vemos en su recuerdo que su madre le decía que no se olvide su almuerzo, pero él ni siquiera le dirigía la palabra. No lo necesito, fue lo último que le dijo. Su madre se había quedado perturbada al escuchar cómo le había tratado, y al escuchar lo que había narrado, de inmediato el carnicero lo toma por el polo. «Oye tú», le dice muy molesto, «cosas que se dicen y cosas que nunca se dicen, bastardo». Y nuestro protagonista empieza a ponerse de pie pensando que tendría que evitar que esto vaya a más. Pero es entonces que aparece la mujer. «Nelling», dice gritando, «algo grande ha pasado. Date prisa y ve a la mina». «¿Rain?», pregunta el carnicero, que inmediatamente suelta a Nelling de la polera que estaba sujetando. «La mina se derrumbó», le dice. «Se derrumbó sobre tu madre. Ahora está atrapada adentro». Nelling voltea incrédulo. ¿Cómo su madre debería haber ido a la mina? Ella ni siquiera debería haber ido para allá. ¿Qué acabas de decir? Es lo único que se le ocurre salir. El carnicero le pregunta a su esposa qué es lo que quiere decir sobre que la mina se derrumbó. ¿Y qué le pasó a la señorita May? Su mujer le dice que no lo sabe con seguridad, pero al parecer entró a la mina a buscar a Nelling. Y luego, al escuchar esto, de inmediato Nelling dice que no. Y acto seguido, se va por la puerta corriendo, probablemente en dirección a la mina, dejando atrás al carnicero y a su esposa. «Tenemos que ir a la mina también». Y vemos que la elfa se pone de pie y dice: «¿Entonces puedo ir contigo? Si la mina se derrumba, seguramente habrá heridos». Y nuestro protagonista ya se había cambiado, diciendo que él también irá. «Pero, señorita Elena», dice la esposa del carnicero. Ella, sin embargo, cierra los ojos, recordando que ella había dicho que no todas las personas eran así, pero le era difícil soportar el trato de las demás personas. «Correcto», finalmente dice, «yo entiendo». Y entonces todos son guiados a la mina. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos dentro de la mina. Allí hay piedras que aún están cayendo y unas personas están llevando a otros heridos en dirección a alguna zona más. «¡Hey, deténlo!», gritan. Al parecer Nelling había llegado y estaba forcejeando con otros hombres. «¡Fuera de mi camino!», grita Nelling. «¡Bastardos! ¡Cálmate, Nelling!», le dice otro. «¡Peligroso! ¡Podría derrumbarse de nuevo!». Es entonces que llega nuestro protagonista, diciéndole a Nelling que se calme, que ellos entrarán a salvar a su madre. El tipo voltea a ver quién había dicho eso, y él era el dueño del restaurante anterior, nuestro protagonista. «Oye, escucha», dice otro hombre, «tú tampoco puedes entrar. No podemos predecir cuándo volverá a colapsar. Es una situación de emergencia». Pero nuestro protagonista dice: «Es una doctora a la que le han enseñado magia curativa. Probablemente hay mucha gente dentro que no puede moverse y necesita ser tratada de inmediato. Cada minuto cuenta, por favor, se lo ruego», le dicen al hombre. Y este parece estar dudando mientras mira al protagonista. Pero es entonces que la elfa decide caminar por su cuenta. «Gracias por ayudarme», dice ella, «pero no tenías que seguirme, es demasiado peligroso». Al parecer, nuestro protagonista y la elfa ya están dentro de la mina, en lo que podemos identificar como la primera planta de la mina. En ese momento, una piedra se desliza desde el suelo, pero antes que caiga sobre la elfa, nuestro protagonista hace su magia y una barrera se crea para evitar el daño. La elfa, sin embargo, se protege la cabeza, pero todo fue por nada. «Como puedes ver», dice el protagonista, «conozco mi camino en la magia. Detendré cualquier caída de las rocas por ti». Ella, al ver la destreza de nuestro protagonista, se sorprende. «Así que tú fuiste mago», le dice. Nuestro prota, bastante confiado, le dice que tuvo bastante éxito cuando era más joven. Sin embargo, ahora estaba jubilado, pero tiene más curiosidad por saber por qué decidió venir allí. Es entonces que la elfa parece haber sido tocada en algún punto sensible. Sin embargo, un ruido a lo lejos los interrumpe. El protagonista dice que había escuchado que había una clínica en la ciudad de Drake, ya que uno de sus camaradas también era elfo, y duda que ella dirija la clínica solo porque es elfo, y probablemente hubo momentos en los que los humanos se comportaron groseramente con ella. Sin embargo, decidió entrar en una mina que se derrumbaba para salvar gente. ¿Hay alguna razón especial para que ella lo haga? La elfa, luego de estar escuchando las palabras de nuestro protagonista, parece estar dudando en hablar, y cuando estaba a punto de hablar, nuestro protagonista la interrumpe. «¡Oh no!», dice mirando al frente. «El camino está dividido en dos. Frente a ellos hay dos caminos y no saben cuál elegir». El protagonista piensa que no tienen tiempo suficiente para buscar en ambos caminos, y entonces comienza a decir algunas palabras en un lenguaje extraño,
invocando algo. La magia comienza a brillar alrededor suyo y la elfa se sorprende diciendo que nuestro protagonista puede incluso controlar a los espíritus. Nuestro prota le dice que sí y le dirán si hay supervivientes. Y de inmediato hay algo que llama la atención del protagonista. Allí, dice nuestro protagonista, uno Luz se había posado sobre un hombre que estaba herido. Este hombre no sabía qué significaba, pensando que debería estar empezando a llegar a su fin, ya que estaba alucinando al ver esa luz brillante frente a él. Pero es entonces que la elfa aparece justo enfrente, preguntando si estaba bien y si podía moverse. El hombre preguntaba si ella era del equipo de rescate. Estimó la pierna cuando se derrumbó la mina. La elfa, sin embargo, comienza la curación de inmediato, diciendo que afortunadamente la lesión no era grave, puede salir después de unos tratamientos de primeros auxilios. Y mientras la elfa está aplicando su magia, el hombre simplemente le agradece. La luz verde se vuelve poderosa mientras la herida comienza a sanarse. Y mientras tanto nuestro protagonista piensa en las luces que había mandado y al parecer también encontraron a alguien por otro lado. Hay que ponerse en marcha. Otro hombre era curado gracias a la elfa y así, uno tras otro, todos eran salvados gracias al equipo creado entre nuestro protagonista y la elfa. Algunos incluso eran llevados desde dentro hasta afuera gracias a una especie de barrera flotante que los llevaba cargando. Y finalmente, al parecer habían llegado hasta el último. El protagonista le pregunta a ella si puede seguir y ella dice que sí. Nuestro protagonista por dentro piensa que si la madre de Neiling no estaba allí, significaría que era su fin. Pero, sin embargo, lo que vieron era ahí a la madre de Link con un golpe muy fuerte tirada en el suelo. ¿Cómo está?, pregunta el protagonista luego de que se unen a su lado. La elfa, al verla, dice que la madre estaba en muy mal estado. Usaría un hechizo de recuperación más fuerte en ella, pero no puede garantizar los resultados. Ella de inmediato comienza a conjurar en un lenguaje extraño y la luz verde comienza a salir de sus manos. Al parecer, este es el hechizo más poderoso que ella conoce. La luz y el viento se arremolinan alrededor de ella, concentrándose y condensando la curación en la madre de Neiling, y todo se torna blanco luminoso. Y mientras tanto, en el refugio temporal de evacuación, a las afueras de la mina, aún es de noche. Un hombre pregunta si todos los mineros habían salido. Al parecer, seguía un tránsito de gente que estaba saliendo y había sido curada. Mientras tanto, el carnicero junto con su esposa parecen estar preocupados. La esposa le pregunta a él, ¿qué es lo que haremos? Pero el esposo comprensible dice que la señorita Elena dijo que el hechizo funcionó, así que no hay que preocuparse demasiado, solo habría que esperar a que la mujer se despierte. Sin embargo, ahí, a su lado, estaba Neiling, su hijo, con una cara de horror. El protagonista le dice que no hay necesidad de preocuparse a la elfa. La señorita Elena la trató rápidamente, usando un hechizo más fuerte, que ya había pasado el estado crítico. Sin embargo, cuando nos fijamos en la elfa, ella también se ve en muy mal estado. Recibió un fuerte golpe en la cabeza, dice la elfa, pero el tratamiento fue un éxito. La herida cerca del ojo no es grave, así que podrá vivir con normalidad cuando le quites la venda. El hombre mira la cesta que estaba al lado de la mujer y cuando la abre, allí se encontraba la comida que le había llevado preparando. Recuerda nuevamente cuando la mujer le dice a su hijo que no se olvide llevarse el almuerzo y el molesto le había respondido, «No lo necesito, mujer», dejando impactada a su madre sin saber cómo responder. Regresando nuevamente al presente, Neiling está apretando con fuerza la cesta y de pronto su madre comienza a responder. Al parecer empieza a mover su mano. «¿Neiling?», es lo primero que dice, y Neiling inmediatamente vuelve su atención a su madre. «¿Neiling, eres tú?», pregunta, y todos parecen estar aliviados al ver que la madre finalmente había despertado. «Mamá», dice Neiling con lágrimas en los ojos, feliz de que su madre no hubiera encontrado su fin adentro de la mina, sola. «Estoy aquí», le dice Neiling llorando. «Mamá, tu hijo está aquí». Su madre le pregunta si no se habría hecho daño, pero Neiling estaba temblando, diciendo que claro que no, él estaba bien, agarrando su mano, y mientras llora, le dice lo asustado que estaba, preguntándose si las palabras que le había dicho esa mañana antes de despedirse hubieran sido las últimas palabras que ellos cruzaran. La mujer, sin embargo, está soltando lágrimas también, feliz de escuchar que le está llamando mamá otra vez, lamentando haberlo preocupado así. Todo era un alivio ahora, era un alivio que él no estuviera dentro de la mina, y al escuchar eso, la elfa de repente se da cuenta de algo. «Es tal y como dijiste», le dice a nuestro protagonista. «Realmente yo quería cerrar mi clínica y volver a mi ciudad natal. Estaba decepcionada de los seres humanos después de vivir muchas cosas terribles aquí. Fue entonces cuando la señora Rain me dijo esto. Intenta aumentar el número de cosas que disfrutas aquí. Quizás me apresuré a buscar esas cosas». Y mientras lo dice,
ve a los demás hombres, a los mineros que habían salido al parecer mal heridos, estar tranquilos conversando y riendo, y mientras mira a madre e hijo abrazarse dice que la vida de los humanos son mucho más cortas en comparación a las de los elfos, pero ellos expresan sus emociones libremente, por eso la gente se decepciona y se les rompe el corazón con facilidad. Ella era uno de ellos, pero irónicamente, esa es también la razón por la que creó la clínica. Ella le dice al protagonista, cree que hay demasiadas cosas que aprecia allí y que no puede dejar. Le gustan las emociones sinceras de los humanos y también sabe lo deliciosa que es la comida allí. Hoy se había dado cuenta de muchas cosas y al parecer esas son las últimas palabras que puede pronunciar antes de desfallecer. Cuidado, dice nuestro protagonista, sujetándola por la cintura, algo que al parecer la elfa no estaba acostumbrada. Lo siento, dice un poco avergonzada. Nuestro protagonista, sin notar lo avergonzada que estaba, le dice que al parecer estaba agotada y luego le pide disculpas durante un momento. Es entonces que lo que hace es aplicar algún tipo de magia en silencio sin que nadie se dé cuenta. Ella de inmediato siente la magia recorrer todo su cuerpo. Ese hechizo era un hechizo de transferencia de maná de los elfos. Rota le dice que su amigo elfo que mencionó antes le había enseñado ese hechizo. Su nombre es Beden. Al escuchar el nombre Beden, la elfa parece estar muy sorprendida. ¿Beden? ¿El héroe de los elfos? ¿Ese Beden? ¿Cómo es eso? Pero nuestro protagonista tranquilo le dijo que ya se lo había dicho antes, que él solía ser un mago famoso. Y mientras tanto, en la colina bajo el restaurante, vemos a una cueva y dentro de la cueva una pequeña dragona gritando mientras cava. Ese sinvergüenza siempre me deja fuera. ¿Cómo puede decirme que vaya a cavar solo porque no puedo usar mi magia delante de otras personas? ¡Eso no es justo! Solo estaba tratando de conseguir un subordinado para ayudante con el restaurante. Y de repente, agua entra en su boca. Ella ahora estaba toda empapada y mira cómo una grieta se había creado y a través de la grieta estaba saliendo agua. ¿Qué demonios es esto?, se pregunta la dragona. Ahora avanzamos en el tiempo y nuestro protagonista ya llegó allí y con una mala cara le pregunta a la dragona. Así que de repente salió agua de la tierra. Preguntaba de dónde venía y escarbabas. ¿Y es así como terminaste? Rory, la pequeña dragona, parece estar bastante orgullosa de sí misma y dice que eso es afirmativo. Nuestro protagonista, bastante malhumorado, se dice a sí mismo que sea paciente. Ella no quiere irritarlo. Ella decía que había intentado indagar, pero no había encontrado nada. Debe haber una fuente de agua subterránea cerca. Tal vez una excavación abrió una vía de agua. Nuestro prota le dice que había cavado muy profundo, pero incluso si usan magia, verlo desde allí sería imposible. Todo el suelo parecía haber estado inundado de agua a esas alturas. ¿Recuerdas?, le pregunta el protagonista. Lo que hablamos la última vez. Tenemos que cubrir el techo con un escudo. Sí lo hago, dice ella. Y nuestro protagonista comienza a invocar magia. Rápidamente, una gran formación mágica aparece delante de nuestro protagonista, y mientras él lo hace, la dragona le corrige, diciéndole que tenía que controlar su potencia. Si no lo hacía, saldría volando de la colina. El protagonista asiente diciendo que está haciendo eso. En ese momento vemos cómo estaba utilizando magia del 8º grado. Inmediatamente utiliza la magia Infierno frente a él, ocasionando una gran explosión justo dentro de la cueva. Vemos entonces cómo el agua comienza a caer de bastantes lados, mientras una especie de fuego verde se está disipando. La dragona, mientras tanto, da una gran pisada al suelo. Al parecer, un escudo también estaba creado debajo de sus pies, y así finalmente pueden protegerse de todos los escombros que están cayendo. ¡Estupendo!, dice nuestro protagonista mirando la obra. Esto debería ser lo suficientemente grande. Frente a ellos, una gran cueva se había formado, pero sin embargo, en algunas zonas todavía estaba saliendo agua, y de repente, en vez de solamente unas gotas, un gran chorro de agua sale directamente desde el piso. Nuestro protagonista al verlo piensa que el infierno que había utilizado como técnica golpeó el agua subterránea y ahora estaba empujando hacia arriba. Eso definitivamente era agua termal. La dragona, al haber visto eso, dice que hay que hacerlo otra vez, pues necesitaba limpiarse un poco. Sin embargo, nuestro protagonista le advierte que el agua está demasiado caliente. Sin embargo, puede ser muy tarde para ella. Inmediatamente el agua le cae sobre la cara y acto seguido queda toda la carne roja como si fuera un pollo pelado. Acto seguido comienza a gritar de lo caliente que estaba. Nuestro protagonista solo se preocupa por ella. Y así finalmente avanzamos en la trama. Rory parecía estar bastante más fresca y cambiada. Y frente a ella
una gran tetera hirviendo. Escúchame, le dice nuestro protagonista, no puedes simplemente chocar contra las cosas así. Pero ella, sin embargo, se defiende, preguntando cómo iba a saber que estaba caliente. Sí, dice el prota, lo siento, debería habértelo dicho. Y es entonces que Rory le pregunta por qué está creando una especie de escudo justo en la boca de la salida del agua. Y nuestro prota le dice que lo hace porque necesita encontrar un lugar seguro de donde sacar agua limpia. Es así que lo que hace es presionar el suelo con una especie de escudo. De esa forma la sociedad se asentará de forma natural y se creará un espacio para recoger agua limpia. Luego simplemente quitarían la parte superior del escudo. Y ahí lo tienes, dice el protagonista bastante feliz. Frente a ellos hay una especie de fuente termal. Nuestro protagonista, acto seguido, coge a Rory y la lanza en dirección al agua. Y ella grita llena de pavor. Finalmente es zambullida en el agua y se queja gritando que estaba caliente y se iba a cocinar. Sin embargo, luego nota que, al parecer, solo hace un poco de calor. Nuestro protagonista dice que sí, la había enfriado después de todo. Y acto seguido comienza a quitarse su túnica, y él también parece entrar lentamente en el lago. Finalmente los dos están disfrutando del buen baño, aunque nuestro protagonista parece que lo disfruta más que Rory, que tiene un rostro preocupado. Pensé que te habías ido a alguna parte, dice ella. ¿A dónde te fuiste? El protagonista le explica que la mina había colapsado, así que fue a salvar a la gente. Ella pregunta si había ido con esa elfa. Por supuesto, responde el prota. La necesitaban. Sabes que no soy bueno con la magia curativa, ¿verdad? Es entonces que ella parece estar molesta, pensando que es por eso que él estaba tan contento. ¿Qué pasa?, pregunta el prota. Y ella dice que había tenido que cavar los agujeros, mientras esa parte de ella odia a los elfos y a las otras razas. Despreciaba a todo el mundo menos a él. Nuestro protagonista simplemente escucha tranquilo y luego se dirige para terminar de sacar la tetera hirviendo. Acto seguido, aún sin salir del agua, se sirve una taza de agua caliente para poder prepararse una infusión o tal vez un poco de café. Y mientras prepara el café, lentamente se percibe el aroma y finalmente se lo ofrece a Rory. ¿Te gustaría probar esto?, le dice el prota. ¿Qué es esto?, pregunta Rory. Y el protagonista le dice, eso es cocoa. Al parecer no era café, era chocolate. Rory lentamente se lo mete a la boca y en el instante que lo prueba, parece estar completamente maravillada. ¿Te gusta?, pregunta el protagonista. Rory asiente, diciendo que era dulce, pero delicioso. El prota le explica que la cocoa se obtiene de un proceso de fruto llamado cacao. Parece un simple polvo, pero se necesita mucho cultivo, fermentación, secado, tostado, preparado y mucho más para elaborarlo. Muchas personas trabajaron duro para que pudieran probarlo. Él tiene el poder de hacer estallar una mina, pero ni así podría salvar un solo herido. Ni siquiera puede conseguir ingredientes sencillos para el restaurante sin el señor Noll. Y aunque use magia para crear un gran espacio allí, al final tendría que pedir ayuda a los enanos para construir una guarida. Puede haber diferencias de raza, capacidad y personalidad, pero no por ello deben apartar a todo el mundo. Ni siquiera un dragón puede enfrentarse solo al mundo. Rory simplemente escucha eso y asiente tranquila. Ya veo, dice finalmente. Sin embargo, luego lo mira y dice que a él lo tratará de forma diferente al resto, porque él es especial. Eso es, asiente el prota. Tomémoslo con calma. Y así, finalmente se hace un nuevo día. Hay bastantes guerreros peleando. ¡Mantengan la posición!, dice uno de los hombres, el que había disfrutado de una rica comida con nuestro protagonista. Otros dicen que dejen de empujar, pues se están acercando al acantilado. Vemos que incluso Meltain, el aprendiz de aventurero, estaba teniendo una dura pelea. Inmediatamente su tutor, cortando al que estaba a punto de atacarle, dice que retroceda, estaba demasiado lejos. Pero en ese momento, otro de los mercenarios se lanza en dirección al viejo, diciendo que estaba acabado. Pero el anciano, rápidamente, con un giro inesperado, logra evadir el hacha que estaba dirigiéndose hacia él y responder al ataque, mandando el hacha volando y preparando su espada para cortar hacia adelante. El hombre simplemente atraviesa el duro cuerpo del otro guerrero y este simplemente escupe sangre y luego lo mira vengativamente diciendo que no se irá solo al infierno. A continuación, en vez de intentar empujarlo, abraza al anciano y luego los dos son enviados en dirección hacia abajo por el precipicio. El pupilo simplemente ve al anciano caer en dirección hacia abajo junto con el otro mercenario. ¡Señor!, grita, mientras su maestro estaba cayendo por todo un precipicio. Cambiamos de escena y nos encontramos con nuestro protagonista colocando un cartel. Dicho cartel decía que por ese día estaban cerrados. La dragona le pregunta al protagonista si era por qué que cerraba la tienda. Nuestro protagonista dice mientras está pensativo que estaban tomando chocolate caliente el otro día, pero tristemente no tienen leche. El protagonista la había utilizado para marinar la carne y solo le quedaba una cantidad limitada sobrante. Era momento de construir un rancho para tener un suministro constante de leche. Y así vemos que
mucha de la construcción se trataba para crear un rancho y al parecer estaba tomando forma actualmente. Pero no hay nada, le dice la dragona. Sin embargo, el prota le dice que tienen que empezar de cero. Lo que necesitan se llama Berenic y se encuentra aguas abajo en el río Pervant. Y a continuación vemos a un monstruo que podría parecerse mucho a lo que conocemos como un toro. Luego, el protagonista le dice que por favor se teletransporte un río abajo por el río Berint. La dragona, sin embargo, le pregunta si acaso no sabe que no puede teletransportarse a un lugar en el que no ha estado. Y la última vez que se le transportó al castillo del señor rastreando el olor de un chico. Sin embargo, el protagonista le interrumpe diciéndole que le diría la dirección y la distancia, así que lo haga por tacto. Ella se queja diciendo que así no funciona la habilidad. Y es entonces que cambiamos de escena y nos encontramos en un bastante denso paisaje. Vemos un denso bosque y unas criaturas pastando cerca de un río. ¡Wow! Dicen viendo lo que parecen unas vacas. Funcionó perfectamente. El protagonista sonríe. Hay un montón de Berenics para aquí. Sí, asiente la dragona, al parecer no contenta porque había funcionado como él esperaba. Y luego agrega, el único problema es que ahora estamos en el cielo. Al parecer habían sido transportados directamente al aire. Sí, dice el prota, parece que el suelo está abajo. Date prisa y haz algo, dice la dragona ahora apresurada. Eres un dragón, dice el prota. ¿Cómo puedes tener miedo a caerte? ¿No se supone que tienes alas? Ella, sin embargo, se abraza a nuestro protagonista diciéndole que no se transformaría a su forma de dragón. Preferiría morir cayendo. Ya estamos otra vez, responde el prota. ¿Por qué odias tanto cambiar a tu forma de dragón? Ese no es asunto tuyo, dice la pequeña dragona, aunque un poco triste recordando algo. Y es así que una especie de formación creada a los pies de nuestro protagonista empieza a detener la caída. Finalmente aterrizan con relativa facilidad. Lo más importante era que ese río era muy ancho, dice nuestro protagonista mirando la formación de agua, pero luego dice que eso era el mar. La dragona al parecer no sabe a lo que se refiere. ¿El mar?, pregunta ella. El protagonista de inmediato cae en cuenta. Claro, el mar. Claro que lo sabía, en serio. ¿Quién me tomas? Sin embargo, el prota por sus adentros piensa, es cierto, Rurik nunca ha conocido el mar. Entonces, comienza a decir, mirando hacia otro lado, ¿vamos a ver el mar después de pescar algunos Berinkings? Rurik, a la propuesta del protagonista, simplemente asiente, bastante feliz. ¿Cuántos necesitas?, le dice ella. Como 10, responde el protagonista, y de repente, uno de esos enormes animales nota la presencia de ellos. ¿Qué tal una apuesta?, dice nuestro protagonista. El más lento tiene que lavar los platos, y mientras ellos conversaban, uno de los Rurik se lanza al ataque directamente hacia ellos. Y así, cambiamos de escena y ya es tarde. Vemos a las puertas del restaurante un carnicero bastante demacrado, un pequeño niño noble también bastante demacrado y hambriento, una elfa hambrienta de pasta y todos mirando el cartel de que este día estaban cerrados. El carnicero dice que el restaurante estaba cerrado, había estado esperando allí desde la hora del almuerzo. El noble dice que nunca hubiera pensado que no era fácil salir del castillo y aún así estaba cerrado. Incluso la elfa se pregunta cómo es que el joven señor conocía ese lugar. Se había saltado el desayuno para poder comer más pasta y el dueño del restaurante era su profesor. Comida que obtuvo la última vez era tan buena, así que quería probar de nuevo, pero no estaban allí. ¿Dónde estaba ese bastardo? Y de repente, en medio del campo, una especie de agujero negro aparece. ¡Ah, mi boca sabe salada!, se escucha al otro lado. Siempre es así con el mar, pero fue divertido, dice nuestro protagonista. Y desde dentro salen unos cuantos Rurik, pero no molestos, sino parecen bastante domesticados. Fue fascinante, dice Rurik, bastante feliz. Y además, nunca habían pensado que estos especie de vacas fueran tan dóciles. Sin embargo, la dragona dice que esa era la magia de manipulación mental de un dragón. El protagonista parece bastante satisfecho y feliz de verlo conseguido. Tendría que construir un lugar para que los Berinkings duerman más tarde. Entonces, quizás debería abrir el restaurante. Y en ese momento, el protagonista llega a la puerta principal y ve a sus queridos comensales, hambrientos, casi demacrados, esperando por su comida. El primero en notar la presencia del protagonista es el carnicero. ¡Por fin has vuelto!, le dice emocionado. ¿Han estado todos ustedes esperando aquí?, pregunta el protagonista preocupado. Sí, dice. ¡Danos comida! Y a continuación, cambiamos de escena y dentro del restaurante, el carnicero, el pequeño noble y la elfa están todos disfrutando de su plato de comida preferido. ¿En serio?, dice el protagonista. ¿Qué tenían planeado hacer si yo no hubiera vuelto hoy? Esperando en la puerta como lo estaban haciendo. El carnicero dice que supone que habrían que cavar 3 tumbas junto al restaurante, con causa de muerte, hambruna. Le preguntan dónde habían estado y el protagonista dice que había ido a recoger algunos Berinkings, o más bien Berinerics.
El carnicero pregunta si para eso era el pasto que había detrás del restaurante, y el protagonista le dice que sí, pues pensaba autoabastecerse de leche. El carnicero pregunta cómo va a manejarlos, ya que había dicho antes que le faltaban manos, y nuestro protagonista, poniéndose a pensar, dice que tendría que contratar a algunos empleados. Pasto necesitaría una gestión constante, no puede solo contratar personas al azar, así que tendrá que reorganizar algunas entrevistas de trabajo. ¿Entrevistas de trabajo?, pregunta entonces el carnicero. No te preocupes, dice con una gran sonrisa. ¿No se supone que los elfos tienen la capacidad de ver las intenciones de una persona? Y es importante que el joven maestro sepa distinguir a los buenos de los malos. La elfa y el pequeño noble asienten al escuchar esas palabras. El carnicero continúa diciendo que también había conocido a mucha gente cuando era mercenario. Le habían hecho trabajar en su día libre, así que podrían ayudarlo a cambio. Ellos harían las entrevistas de trabajo por él, aunque esto toma de sorpresa a la elfa, que no se había incluido en ello. El carnicero le dice que elegirían los excelentes empleados y él solo tendría que esperar. Y así fue como al día siguiente se publica un cartel diciendo que el restaurante de reclutamiento de Els buscaba gente para gestionar pastos, y comenzaron las entrevistas de trabajo para la gestión de los pastos. Un montón de gente estaba haciendo cola frente al restaurante. Rurin, que estaba junto con nuestro protagonista, dice que la entrevista de trabajo formaba parte del proceso para conseguir subordinados útiles, y allí se encontraban los 3 jurados, el carnicero, la elfa y el joven noble. Buenos días, habla un hombre. Sin embargo, de inmediato le dicen: ¡has fracasado! ¿Qué?, pregunta el tipo. Y el carnicero le dice: ¿qué clase de joven no tiene energía? ¿Cómo alguien puede manejar Berikin o Berinerix como tú? Siguiente. Entonces llega otro joven saludando: hola, soy Berin, solicito ser gerente de los pastos. Haré lo mejor que pueda con cualquier tarea que me des. Pareces útil, dice el carnicero. Sin embargo, la elfa no parece tan contenta viéndolo a él. El tipo mirándola pensaba: ¿un elfo? ¡Qué bonita! Yo trabajo aquí. Es entonces que ella grita: ¡fracasó! Y luego le dice el carnicero que estaba lleno de pensamientos vulgares. Ah, eso no sirve, es un fallo, dice también el carnicero. El tipo, sin embargo, piensa que solo estaba pensando que era guapa. Y luego, el siguiente, un hombre aparece con una pipa diciendo que tenía 30 años de experiencia. Haría que ese pasto sea el mejor pasto de todo Great City. Pero allí aparece el pequeño noble preguntando qué opina del bienestar de los Berinerix. ¿Bienestar?, pregunta entonces el hombre, y le muestran unos papeles. El pequeño noble pregunta si tenía planes para las actividades nocturnas y de tiempo libre de los Berinerix. Pasaba con los delitos en los que están implicados los Berinerix. Había pensado cómo sería lo ideal. Pasa con la producción de leche y la demanda. Es evidente que ya debería tener planes para ello en caso de que haya competencia. Y también tenía curiosidad por saber cómo trataría las enfermedades y lesiones. Tendría que redactar informes detallados sobre la salud de los Berinerix y ten asegurado que se mantengan sanos. Ese lugar no era solo cualquier pastizal. Él era un varón que se preocupaba por los Berinerix como si fueran civiles. No debería tomarlo a la ligera. Y al escuchar eso, el tipo asiente. ¡Qué grupo de locos! ¡Ey!, dice el pequeño noble. ¿A dónde huyes? ¡Protege a los civiles! Tipos como él ni siquiera importaría un solo Berineric. Y al ver todo eso, nuestro protagonista está de piedra, mientras que la dragona agrega que no sabía lo difícil que podría ser conseguirse subordinados. Luego, piden que venga el próximo, y aparece un hombre bastante motivado. Sin embargo, cuando comienza su presentación, es interrumpido. ¡Fracaso!, dice de inmediato. Tú eres el que quería empezar una pelea en mi carnicería hace un rato. La elfa también dice: está mirándome con ojos raros. Y el pequeño noble también da su veredicto diciendo que los Berinerix necesitaban más espacio. El siguiente apenas quería presentarse. Recibe el visto malo tanto del carnicero como de la elfa, como del pequeño noble. Y así, uno tras otro, todos fallos. Y nuestro protagonista simplemente ya quería que todo termine. Luego vemos que estaban rechazando gente tan solo por emanar malas vibras. Y uno tras otro, todos terminaban fracasando. Hasta que finalmente ya no quedaban más solicitantes. Te preguntaban si ya no habían más, porque quizás el salario del cartel era demasiado bajo. Pero nuestro protagonista piensa que es por ellos que ya no hay más solicitantes. Perdónenme, dice el protagonista. Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho, pero yo me ocuparé la siguiente vez. Y en ese momento aparece otro tipo. Perdón, dice entrando por la puerta. ¿Señor Meltain?, se pregunta nuestro protagonista viendo al joven ex mercenario. El tipo dice que había visto el anuncio y pregunta si podría trabajar allí. Meltain, ¿por qué estás aquí?, pregunta el carnicero. El chico, que más parece que es chica, pero no se había descubierto hasta ahorita, es cuestionado porque se suponía que se trataba de una misión de escolta en la que estaría, pero le dicen que lo que sucedió fue que Ment resultó gravemente herido. Ment
el anciano que era su tutor. Ella comienza diciendo que les habían atacado unos bandidos durante la misión y Men cayó por el acantilado intentando ayudarla. «Men», dice el carnicero, «ese bastardo, ¿por qué no nos dijo que había pasado algo así?». Preguntan sobre su estado y Men dice que resultó herido por todas partes. Sin embargo, ahora cojea de una pierna, así que tendría que retirarse de su trabajo de mercenario. «Señorita Elena», dice el protagonista, «si ha pasado mucho tiempo desde su lesión, quizás». Y Elena le dice que sí, no podría hacer nada en ese caso, pero aún así debería examinarlo. Es entonces que la pequeña dragona pregunta por qué era ella quien había solicitado el trabajo cuando el señor Men es el que se lesionó. De inmediato nuestro protagonista la corrige, diciéndole que tenga cuidado con lo que diga. Debería estar angustiada, y ella responde que también tenía curiosidad por saber por qué ella había dejado de ser mercenaria también. Era extraño que siga al señor Men y solicite el trabajo allí. Ella cuenta que lo que estaba haciendo era intentar encontrar trabajos factibles para el señor Men, para que puedan trabajar juntos. Esto deja bastante sorprendida a la elfa. Al parecer, ella estaba bastante ruborizada con la idea de trabajar junto a su mentor. «¡Tú! ¡No me digas!», dice el carnicero. La dragona pregunta cuántos años iba a cumplir y ella dice que 29 años. De inmediato le gritan que eran 13 años de diferencia, pero ella se defiende diciendo que la edad solo era un número. Es entonces que la elfa interviene diciendo que por qué se consideraría inapropiado. Para los elfos, una diferencia de edad de 13 años se trata casi como si fuera una relación de la misma edad, pero el protagonista no puede pensar en verlo desde la misma perspectiva. Sin embargo, ella parece estar decidida y dice que había dejado de ser mercenaria. Luego agrega que si no le permitían trabajar allí, simplemente le quedaba morir en la calle de hambre. La dragona, al escuchar eso, dice que le gusta ese espíritu, le había caído bien y que la edad no debería ser un gran problema. A continuación le dice que había pasado la prueba. «Bueno», agrega el protagonista, «también estoy agradecido si tú y el señor Ment quieren trabajar aquí, pero no hemos oído la opinión del señor Ment sobre este asunto, ¿verdad?». Ella agrega que aún no se lo había preguntado. Iba a decírselo después de que llenaran la primera botella de leche trabajando allí, pues fue Ment quien le había enseñado a manejar la espada, desde cómo sujetarla hasta cómo cuidar sus armas. Y por supuesto, el trabajo en el pasto sería duro, pero quiere aprender a manejar las cosas por ella misma y luego mostrarle al señor Men cómo se hacen las cosas allí. La elfa dice que eso era asombroso, era una firme resolución en nombre del amor, era una hermosa lujuria. Aunque al escuchar la palabra lujuria, nuestro protagonista corrige diciendo que así no se usaba la palabra. «Llenar la primera botella de leche», dice el protagonista luego pensando, «se me acaba de ocurrir un plato perfecto para la visita del señor Ment». Al parecer, la tipa había sido contratada y feliz agradece, diciendo que está deseosa por trabajar con ellos. Y es así como cambiamos de escena. Y al día siguiente nos encontramos en la hermosa casa del protagonista. De repente, le hablan a nuestro prota. «¡Gerente!». «¿Cómo que gerente?», dice el prota. Pero ella dice que por supuesto, ahora él era su jefe. Entonces ella le tenía que decir jefe y pedirle qué es lo que tenía que hacer. «En primer lugar», dice el protagonista, «había que sacar a los Verinerix para que coman su hierba fresca». El pasto todavía era pequeño. Ella asiente y luego se dirige hacia los Verinerix. Al verlo, ve cómo eran muy tiernos y por dentro pensaba que no sabía qué magia usaron, pero los Verinerix eran increíblemente dóciles, así que eso no debería ser un problema. Pero luego, con tan solo un mugido y un maneo de la cabeza, ella fue tumbada hacia un lado. «Así es», dice ella, «no es divertido si es demasiado fácil». Es entonces que sujeta al Verinerix por el cuello, diciéndole que era momento de ir a la deliciosa hierba. Pero ella, con un simple movimiento involuntario, es lanzada en otra dirección, una y otra vez, hasta que finalmente parece que está a punto de perder la cordura. «Vamos a llevarlo hasta el final», dice ella, «no perderé contra ti». Y a continuación se lanza hacia el Verinerix, que parece estar empezando a molestarse. Nuestro protagonista, mientras escucha la pelea de los Verinerix contra ella, simplemente termina de martillar. Y las dificultades de la gestión no habían terminado allí. El protagonista le instruye que los Verinerix salvajes son muy activos, por lo que no hay que recortarles las pezuñas, pero habría que revisarlas con regularidad, ya que estos eran domesticados. Y entonces ella se encontraba cortándoles las pezuñas, pero al parecer esto era muy violento para ella y terminaba siendo lastimada también. Así, al día siguiente, el protagonista le dice: tienen que preparar el heno para después y que por favor asegúrese de darle la vuelta de vez en cuando para que no se humedezca de un solo lado. Sin embargo, en el momento en el que ella estaba justo con el heno, los Verinerix empiezan a acercarse peligrosamente. Ellos terminan por lanzarla volando mientras se dirigen a la comida. Y así, unos días después, nos encontramos en la tarde en el restaurante del prota. Finalmente, ella cae completamente agotada. No había una sola cosa que le saliera bien. Bastante podando
Ni siquiera había logrado ordeñarlos. Estaba tan confiada al principio, pero ahora ya no era así. Se preguntaba si incluso podrían despedirla antes de trabajar con el señor Ment. Pero entonces un Berineric se acerca y le da una lamida en la cara. Ella se sorprende bastante, pues ve que un par de Berineric se habían acercado y estaban mostrando afecto. Chicos, dice mientras ellos están cerca de ella, y es entonces que algo se asoma por su mente. Ella dirige su mirada en dirección al tarro de leche que debería ser llenado, y luego, dentro de la cocina, vemos que ella llega un rato después gritando: ¡Gerente! ¡Gerente! ¡Lo conseguí! ¡Tengo la leche! El protagonista, luego con la leche, está bastante sorprendido, pensando que le llevaría al menos una semana hacerlo. Buen trabajo, le dice. Deberíamos empezar a prepararnos ya. Hay un conjunto de ropa limpia por allí, así que por favor, cámbiate con ellos. Ella pregunta, ¿prepararse por qué exactamente? Nuestro protagonista le dice que era un plato especial para el señor Ment, por supuesto. Y a continuación saca unas ollas para usarlas a continuación. Lo que sería era una pizza con mucho queso. Y luego empieza la preparación. En primer lugar, pasteurizar la leche a baja temperatura durante 30 minutos. Se continúa bajando la temperatura y agregando vinagre para dejar que la leche cuaje. Hubiera sido más fácil si se tuviera cuajo, pero no se podía hacer nada al respecto. La cuajada es coágulo de leche y se separa la cuajada del suero. Una vez coagulada, se recoge la cuajada dejando el suero debajo. El protagonista estaba mostrando cómo se hace y ella se sorprende de que la leche se había separado en dos cosas. El protagonista le dice que trabajarían con eso justo ahora. Después de ponerle en agua salada, se estira la cuajada y se sumerge en agua tibia y se estira aún más y más. Durante ese proceso se da forma para eliminar el aire y el suelo restante, y allí se tiene finalmente el queso mozzarella. ¿Esto es queso?, pregunta ella. Parece diferente al queso que conozco. Nuestro protagonista le dice que es solo otro tipo de queso y ahora lo pondrán encima del pan y lo hornearán. Y mientras consigue más ingredientes, le dice que se necesita un regalo especial mientras se confiesa. ¿No era así? ¿Confesión?, escucha ella. Y el protagonista le dice que el señor Méndez estaba interesado en la comida, así que ¿no sería eso acaso un buen regalo? Pero ella solo está pensando: confesión, no lo había pensado, no. Esta podría ser mi oportunidad. Créeme, le dice el prota, cuando era más joven, todo tipo de mujeres solían seguirme a todas partes. Entonces, pregunta ella, ¿tienes mucha experiencia en citas? No, dice el prota, no tengo ninguna. Todos se fueron después de poco. Sin embargo, hay algo que sé con toda seguridad. El ser honesto funciona siempre. Así que vierte tus sinceros sentimientos en esto, le dice mostrándole la pedazo de pizza que estaba preparando. El señor Ment los reconocerá, le dice el prota antes de terminar de prepararla. Y finalmente llega la noche. Vemos que están tocando la puerta del restaurante y cuando nos pasamos a la ciudad, allí el señor Ment estaba recibiendo la visita de su ex pupila. Señor Ment, saluda el protagonista. Al parecer, nuestro prota, junto con el carnicero y la elfa, habían llegado hasta allí. Todos entran tranquilamente, mientras conversan felices, pero ella se queda atrás, aún con la pizza en la mano, dubitativa. El cuerpo le tiembla, y aunque está sonrojada, duda si entrar o no a la casa. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. ¿Quieren continuar con la historia? Pueden hacerlo a partir del capítulo 13. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.